por supuestísimo que este carrerón lo ganó Fernando Alonso. O sea, no es algo que... Joder, ya hemos hecho spoiler. Oye, no Ya es hemos spoiler, hecho es un análisis de carrera, pues se supone que todo el mundo la tiene que conocer, incluso habrá algunos que habrán aprovechado para volver a verla. Hay una frase, o sea, una cosa muy bonita de ver carreras de esta época, sobre todo para la gente que nos escucha desde España, es volver a visualizarla con los comentarios de Antonio Lobato. ¿Por qué? Porque te va dejando píldoras de sabiduría que ahora, casi 11 años, como has dicho en la introducción después, duelen. Por ejemplo, en el momento de Malasia 2012, un momento donde Ferrari había empezado fatal, que ahora lo analizaremos, Fernando Alonso iba sin ganar desde mediados, desde verano del año anterior, 2011. Si no me equivoco, Silverstone fue la única victoria además de 2011, también un carrerón. Entonces, el bueno de Antonio, con la inocencia que teníamos todos entonces, dice: ¿cómo te lo mereces, Fernando Alonso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última victoria? ¿Quién nos iba a decir que poquito después de esa, o sea, fue casi de las últimas? ¿Quién nos iba a decir que iban a pasar 10 años seguramente? Es que claro, esta victoria fue la 28 y estamos en 32. Ya hicimos, y aprovecho para darle publi, ya hicimos carrera retro de la última victoria de Alonso hasta Bahrein 2023. Fue la de España 2013 y ahí también hicimos comentario. En el podio, Lobato ha dicho, bueno, esperemos que la próxima tarde muy poco porque vemos que el Ferrari está para tal y Alonso está en plena forma, no sé qué. Y, o sea, realmente a mí ese comentario me dolió mucho. O sea, es que fue un comentario que me chocó porque dije, hostia, es que han pasado 10 años, todavía no, pero casi 10 años, y no ha vuelto a ganar ni una sola carrera. Aquí por lo menos aún le quedaban algunas tardes de gloria, sobre todo esa temporada, porque esta era la segunda carrera. Ponemos un poquito en contexto antes de empezar con el Gran Premio en sí. Temporada 2012. Algún apunte quiere hacer, por supuestísimo. Aquí no se puede avanzar, no se puede No, avanzar. no, Venga, no se ¿qué puede quieres? y ya lo sabes, tampoco es ninguna novedad. No vayas de sorprendido cuando ya llevamos un añito de programa a este ritmo y haciendo análisis históricos. Sobre Fernando Alonso y cómo han pasado los años y por qué molesta, no causa tanta rabia la sensación. 2012 fue, para mí, lo he dicho mil veces y creo que para muchos oyentes, el año 2012 de Fernando Alonso es el mejor de un piloto en la historia del automovilismo. Sobre todo porque estaba luchando por victorias con un monoplaza que no estaba para ello. Y quizás este es el caso más exagerado, el de Malasia. Sí. Pero además me molesta porque aunque ahora esté a un nivel tan bueno como el de quizás estas temporadas, es cierto que los mejores años en cuanto a pilotaje de Fernando Alonso se han perdido. Porque 2013 o 2014 en cuanto a pilotaje son una barbaridad. 2016, 2017, 2018 son una auténtica barbaridad. Por veteranía, por todo, por pilotaje. Quizás los mejores años de Fernando Alonso los ha vivido con un coche que no estaba para pasar a Q2. Sí. Eso es lo que de verdad me da rabia. Lo de, por supuestísimo, que no haya sido tricampeón, que no haya conseguido más victorias, que no hubiera seguido con Ferrari. Todas esas cosas, que hoy vamos a hablar de ellas, me molestan. Pero la que de verdad, como aficionado ya no solo español, sino que como aficionado a la Fórmula 1, lo más grave es que un tío como Fernando Alonso se haya pasado una década donde ha tenido el máximo nivel de su vida perdido en un coche. Ahí al fondo de la parrilla. No solo ha perdido Fernando Alonso, no solo ha perdido la afición española, ha perdido la Fórmula 1. Totalmente. Esto lo hemos comentado unas 800.000 veces, sí. Y no será la última. No será la última, o sea, nunca son pocas, porque es que es verdad. Realmente hablamos del alonsismo, que se perdió esos años, del propio Alonso, pero se lo perdió todo el deporte en general, porque es que la Fórmula 1 es una categoría donde solo hay 20 pilotos, 22, ha ido variando, pero es una categoría muy pequeña en comparación con otros deportes. Y tener a uno de los grandes de la historia perdido por atrás en la parrilla es una tragedia. Bueno, vamos con la carrera. ¿Me dejas seguir con los precedentes o quieres apuntar algo más? No. ¿Sí? ¿No? Venga, pues. ¿Quieres hablar de otra cosa o...?
Hoy ha salido un día, hoy ha llovido un huevo en Valencia. Hoy Un ha poco a llovido, lo, sí. a lo Malasia 2012. En Malasia también llovió, es Por verdad. eso. Y En además una Malasia lluvia solía similar. llover. Sí, te lo iba a decir, es una lluvia similar porque son lluvias que destrozan todo, duran poco. En este caso duró más, pero son lluvias que, bueno, en determinados momentos del año sabes que van a caer y sabes que van a arrasar. Pero Quizá no bueno, llega a ese punto, hay que decir sin que que eso... arrase, mientras la lluvia sea como la de hoy en Valencia, bienvenida sea. Un saludo a todos nuestros compañeros agricultores que nos escuchan. Pues un saludo, venga, venga. Y iba a decir que, claro, si nos gusta tanto el circuito de Sepang, que está en Malasia, imagínate lo guapo que tiene que estar el circuito de Vienasia, tío. No lo he pillado. ¿Será un chiste? Buah, es que Hostia, está despistado. Eres lo más Está- tonto que está existe en el despistado. planeta Tierra, tío. No. ¿Puedes repetirlo? Venga, vamos allá. Pido perdón porque sé que hay algunos oyentes, hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, que no le gusta que nos metamos en estas disertaciones y en estas tal, ¿sabes? Si el circuito de Sepang... ¡Uy, ya lo he gusta pillado! mucho- Es bueno. Vienasia Claro, o sea, y Sepang es buen Malasia. circuito estando en Malasia. El de Sí, sí, Vienasia sí, sí. tiene que ser la rehostia. Bueno, ahí queda la cosa. Ha estado bien, ha estado bien. Ha sido una putada que haya tenido que repetir un chiste tan básico porque le ha quitado la gracia, pero bueno, da igual. No. Yo creo que esto gusta. Y te en añado, hay serio. que decir que el circuito de Malasia es un circuitazo, pero que no va a regresar a la Fórmula 1, al menos de momento, que se sepan. Sí, es verdad, es verdad. Vale, pues ya está. Precedentes, segunda carrera de la temporada 2012. Una temporada que empezó de forma muy loca. Lo que pasa es que aquí todavía no lo sabíamos. Este fue un poco la primera muestra de que esa temporada iban a pasar cositas. La primera carrera la había ganado Button. Y en esta carrera salían los dos McLaren, primero y segundo. Uno decía, hostia, cuidado con los McLaren porque ya llevan 2 años ahí que sí, que sí no. Y este año parece que tienen un coche bastante superior. El Red Bull todavía daba un poco de dudas, pero todos sabíamos que iban a estar ahí. Mercedes era un año de decir, ojo, que ya va tocando, que este proyecto, cuidado. Seguían teniendo problemas, ahora lo veremos, qué tipo de problemas tenían sus coches, y en concreto uno de los pilotos, pero bueno, esto ya es otro tema. El Lotus también estaba ahí, que siempre lo comentamos, también dejaban cositas en todas las carreras. Una Fórmula 1 muy competida, donde lo que sí que estaba claro es que el Ferrari era una basura. Ese coche, sobre todo en este Gran Premio de Malasia, bueno, el propio Margené, que ya trabajaba para Ferrari obviamente y comentaba las carreras en la televisión de España, decía que este Gran Premio era para salvar los muebles, para salir de aquí a ver si puntuaban. Y Como lo ya, fue Australia. Como lo y fue Australia, pero un como lo caso fue más Australia. exagerado porque el circuito les venía todavía peor. Y en Australia bastante hizo Alonso con un quinto, que le sirvió ganando esta carrera para salir de la segunda carrera del Mundial líder. Entonces ese era un poco el contexto. Y a partir de ahí ya pasaron más cosas. Por partes. Este fue, para mi gusto, la mejor temporada de Fórmula 1 que he visto. En cuanto a carreras, en cuanto a espectáculo. Fue ese inicio en el que en cada carrera teníamos un campeón diferente, incluido ese Maldonado dando la sorpresa en España. Que hay que decir que el Williams obviamente no era un coche para ganar, pero sí que era un coche de zona media bastante importante en algún circuito. Además, no fue solo cosa del Gran Premio de España. Añado, porque es algo para los más viejos del lugar, ya sabéis que en todos los programas lo comentamos. Hablando de 2012, lo voy a decir. El accidente del Gran Premio de Europa fue culpa de Hamilton. Ese es el primer comentario. Había que decirlo. Y yo, por ejemplo, a gente que dice, Alonso compitió el Mundial con el 7º coche de la parrilla. Es mentira. El coche de Fernando Alonso probablemente era el 3º, muy ahí, con el Lotus. Para mí el Lotus sí que es cierto que, esto es impopular, estaba a la par. No creo que fuera peor coche que el Ferrari durante el año. Pero, por ejemplo, el Mercedes clasificaba mejor, que fue un punto fuerte durante la temporada, pero en ritmo de carrera era bastante peor que el Ferrari. Luego, si cogemos el cómputo global del año,
Los Williams, los Sauber también eran peores. Pero en el inicio de temporada, en las primeras carreras, hasta donde tiene un paroncito que les permite llevar mejoras que por suerte funcionan, sin exagerar, el Ferrari estaba metido en una zona baja donde sí, tú podías decir que era el sexto coche de la parrilla, pero no había ningún tipo de diferencia respecto a un Sauber, respecto a un Williams. Es que puedes decir, si te apetece, que Ferrari en Malasia era el octavo coche de la parrilla y te lo podrán poner en duda, pero no te lo podrán negar. Te lo podrán poner en duda, pero si ves la actuación del otro piloto, la duda se disipa, creo Sí, yo. pero creo que no hay que ser tan exagerados. Ya, o sea, Fernando no hay que irse Alonso... a los extremos, porque en esta carrera vimos extremos. Vimos una actuación de un piloto absolutamente gloriosa y la otra fue grotesca. Sí, pero pero para mí lo importante es Fernando Alonso sale en octavo por una sanción de Kimi Raikkonen, si no me equivoco, es lo Sí. que cambia caja de cambios, pero clasifica noveno con 1.37.5. El primero, Lewis Hamilton, en la clasificación, 1.36.2. Para ver la diferencia de tiempo, pero esto es lo grave. Nico Rosberg, que salía octavo con el Mercedes, hace 1.36.6, 9 décimas el más rápido que Fernando Alonso. O sea, la temporada empieza con una Fórmula 1 en la que están los McLaren, en las que están los Mercedes, en la que está Red Bull, en la que está Lotus y en la que pues lo dividen todo entre ellos, y a años luz de distancia te encontrás a Ferrari, a Sauber, a Williams, a Force India si quieres, a Toro Rosso un pasito por detrás, y ya luego al final cerrando pues sí que estaba Caterham, Marussia e Hispania. Pues era un poquito lo que había, que Hispania fue muy protagonista en la hay carrera. cositas, eso iba a decir, de hay hoy. cositas que tenemos que hablar de Hispania en general. O sea, porque hubo muchos momentos donde, sobre todo el Hispania de Kartikeyan, pero también el de La Rosa, tuvieron protagonismo en este GP de Malasia. Luego, más cosas que quiero comentar de este speech inicial que has hecho. Claro, esto es la intro, ¿no? Claro, esto es la intro, pero sí que nos está sirviendo para poner mucho en contexto. O sea, ya hemos dicho que en esta carrera, no en el cómputo global de la temporada, Fernando Alonso tenía uno de los peores coches de la parrilla, que sí es cierto, igual que decimos una cosa, decimos la otra, en lluvia sí que era más competitivo. Sí. Y posiblemente fue lo que le ayudó a conseguir hacer una magnífica carrera. A partir de aquí, de Mercedes, clasificaba muy bien, como hemos dicho, luego en carrera se iba disipando. Quizás, aunque en cuanto a rendimiento no sea así, y también por añoranza, de las 3 temporadas que hizo Michael Schumacher, me quedo con 2012. El podio fue anecdótico, pero fue este año, en ese Gran Premio de Europa que seguro que analizaremos algún día. También tuvo alguna carrera saliendo desde delante. Obviamente Rosberg fue mejor, pero es que Rosberg fue mejor en siempre. Siempre que compartieron equipo en Mercedes lo fue. Sí. Nos dejó esa pole que al final no lo fue en Mónaco. O sea, el más emblemático, el que mejor sabor de boca me dejó justamente fue esta temporada. Salió tercero en esta carrera, Michael Schumacher. Duró poco, hay que decirlo. ¿Cómo quieres estructurar? Yo haría un pequeño resumen muy general. No he de acabado cómo... con tu speech inicial, pero si quieres hablamos un poquito de la estructura. Pero, o sea, ¿estás haciendo un speech sobre mi speech o Sí. cómo está el tema? Y luego si Vale, quieres tú me vale. puedes hacer otro speech y ya... Esto de meta speech me parece un poquito... Bueno, voy a hacerlo, me da igual. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que sucedió, de cuándo llegó la lluvia, de por qué. Básicamente empezó a llover antes de la carrera, paraba un poquito y al empezar el Gran Premio parecía que iba a estar más cómoda la cosa y en la vuelta de formación se pone a diluviar. Sale el safety car a las 7-8 vueltas, se suspende la carrera, 50 minutos parados estuvieron. Bueno, si esto llega a ser en 2022 salimos luego en V9. ¡Qué vergüenza de la FIA! ¡Qué desastre! Venga a dar vueltas detrás del safety car, no había tanta agua. Sí que había agua, quizá como estos coches dejaban menos spray, la visibilidad era mejor, pero sí que es cierto que hubo un momento que la visibilidad era muy mala. Entonces hubo que parar, ya había sucedido esto, la famosa carrera del helado de Kimi Raikkonen en 2009, que no terminó, que se suspendió y se repartió la mitad de los puntos. Esta aquí sí que se pudo retomar, salieron con neumáticos de lluvia extrema, pronto cambiaron a intermedios, la pista
se fue secando en cierto momento y es cuando más sufrió Alonso. Luego hablaremos de todo esto bien. Y la carrera terminó en seco, siempre con la amenaza de que podía seguir lloviendo, podía volver a llover y podía caer una lluvia torrencial, que decían en algunas radios a algunos pilotos, pero esta fue un poco la historia de la lluvia en este Gran Premio. Al final no has dicho cómo vas a estructurar un poquito. Eso decía, que iba a hacer la síntesis de cómo fue la carrera más o menos y luego ya hablamos, pues como hacemos en nuestros post-carrera, de abajo para arriba, si te parece. Me parece estupendo. Yo sigo Pues con mis pequeñitos apuntes, que esto tú piensas que todos los apuntes que hagamos al principio es trabajo que adelantamos luego, Carlos. O sea, piénsalo así. Es lo más radiofónico. Pequeño apunte. Y no, aquí mira, pues en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es voy a enseñar la patica y así como llegaremos al bastante más adelante, que la gente se tenga que esperar, que nos escuche el programa entero, que disfrute el análisis del Gran Premio de Malasia. Muy bien. Principio del podcast has nombrado a McLaren. En 2010, si me preguntan, y ahí llego con más opciones, el segundo mejor coche de la parrilla, y por momentos el primero, fue el McLaren. En 2011, el mejor coche fue Red Bull, pero el que, entre los mortales, y así lo demostró Button, fue McLaren. Campeón. En 2012, al inicio de temporada y luego durante momentos puntuales, el mejor monoplaza fue McLaren. En 2013 en la lucha, ya no. En 2013 ya no. En la lucha por el Mundial faltó un nombre, en mi opinión, que llegó sin ningún tipo de opción, que quedó detrás de Kimi Raikkonen, que solo fue capaz, con todo el respeto porque fue un pilotazo, de quedar a final de año 2 puntos por encima de su compañero. Oye, vuelvo a repetir, me parece de los mejores pilotos de la historia, pero pocas cosas hay más sobrevaloradas que la etapa de Lewis Hamilton en McLaren. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. En 2010 fue el año que más cerca estuvo porque llegó a Abu Dhabi con opciones. Opciones, no te voy a decir remotas, remotísimas, pero bueno, es que al final iban 4 pilotos con opciones, iba hasta Webber. Pero que debió... Bueno, Webber era el gran candidato. Claro, es que... Y sobre Webber en este Gran Premio también hay cositas que comentar. Pero sí, o sea, los años de Hamilton, desde el Mundial de 2008, si me apuras, en 2009 obviamente tienen peor coche, dejan mucho que desear. Y siempre se ha dicho que Jenson Button como compañero era su bestia negra, su terror, que sí que es cierto que no le ganó todas las temporadas, pero se las puso muy, muy canutas. Entonces, Hamilton se labró verdaderamente el nombre cuando ganó de la forma que lo hizo en los años de Mercedes, excepto en ese 2016. Es lo que siempre hablamos. Puedes tener el mejor coche, puedes tener un coche súper dominante, puedes pelear solo con tu compañero de equipo, pero al final fue un Hamilton que no cometía errores, que las poles te las clavaba, que en ritmo de carrera era imbatible. Son unos años espectaculares y eso yo no se lo voy a quitar. Sí que es cierto que si hablamos de el GOAT absoluto, este es mucho mejor que Alonso, no sé qué, yo creo, si comparamos en rendimiento en comparación con el coche, Alonso le ha sacado siempre más rendimiento a sus coches y creo que no hay problema en decir eso. Sí, pero por ejemplo nosotros hemos repetido hasta la saciedad y mira que le damos palos, que Hamilton es un pedazo de piloto. Que no es tan fácil eso que dicen, si tienes el mejor coche, bueno, hay que ganar, aunque tengas el mejor coche. Hay otros que no lo hacen. Y claro. Hay temporadas, por ejemplo, el 2020 de Hamilton me parece una salvajada. Es una auténtica barbaridad lo que hace ese año. Sin irme a los años de los títulos, a mí el primer año de Hamilton en Mercedes, 2013, también me parece espectacular. Creo que dio un gran salto de rendimiento. ¿Por qué? Porque yo analizo sus años en McLaren, y mira que en 2008, vale, sí gana el título. Por muchas polémicas que haya tenido, su mejor año para mí es 2007, por ser el rookie, da igual que el apoyo que tuvo, da igual el boicot que hubo a su compañero, me da igual. Eres el rookie, llegas, eres capaz de competir con un 2 veces campeón del mundo, y llegas a la última carrera con opciones de ganar. Es tu mejor temporada. ¿Y la segunda? ¿Cuál es su mejor temporada
su segunda mejor temporada en McLaren. Sin exagerar, para mí, 2009. A mí es que, o sea, entiendo tu argumento, pero no puedes dejar de un lado la temporada 2008, que tenía el mejor coche y tal, pero hay que decir que ganó el Mundial de la forma que lo hizo, pero con un compañero que no ayudaba, por ejemplo. O sea, su compañero no es que no quisiera, es que no podía. Y sí que es cierto que sufre más de la cuenta, pero hay que decir que Raikkonen, por mucho que se haya hablado de que fue una temporada de mierda, ayudó más a competir ese Mundial, sobre todo el Mundial de Constructores, que lo acaba ganando Ferrari, con lo cual yo no le quito el mérito a Hamilton ahí. Yo no Pero se lo sé, quito, sé por pero... dónde vas, sé por dónde vas. Y mira que justamente hicimos el análisis, que lo tenéis disponible en nuestro podcast, de ese Gran Premio de Brasil 2008, y justamente ahí defendimos la actuación de Hamilton como, oye, él tenía que hacer eso, hizo una carrera un poco amarrategui, pero es que le servía con ello, y que lo de Glock fue mala suerte para él, porque en condiciones normales ni siquiera habría habido algún tipo de lucha en la última vuelta. O sea, lo de Hamilton en Brasil no me parece el drama o la mala carrera que algunos pintan, pero su temporada sí. O sea, su temporada, y más cuando un equipo como McLaren lo ha apostado todo a ti, iba a hacer un juego con los colores de la ruleta, pero no lo voy a hacer. Me parece que había que haber... Dice, no lo voy a hacer. Bueno, pues ya está. Ya lo has hecho, pero bueno, da igual. Pero sutil. En la sutileza está el gusto, Carlos. Todos estos 10 minutos que llevamos hablando de la etapa de Hamilton en McLaren no es que no sirvan para nada. Vamos a ponerlo en contexto. En el Gran Premio de Malasia, Hamilton salía primero, lo tenía todo para ganar y acabó perdiendo la carrera contra el que salía octavo y el que salía noveno también. Tuvo menos culpa quizá. Tuvo culpa porque al final se le escaparon de una forma bastante evidente. Tanto Fernando Alonso como Checo Pérez le metieron un buen vuelque en términos de ritmo de carrera. Pero bueno, salvó los muebles entre comillas, se quedó... Fue un podio en el que le vimos esa cara amarga porque su compañero había ganado la primera carrera del Mundial y él no pudo hacer lo mismo con la segunda. Pero bueno, hasta ahí fue su actuación. Desde luego que Jenson Button hizo peor carrera. Hablaremos de él muy al final del podcast, así como spoiler. ¿Será el mejor piloto del día? Bueno, es probable. O el revelación, incluso. Puede serlo, pero Puede quizás no sea el caso. Hay que decir que Hamilton sí que es cierto que al final de esta carrera le puede quedar ese sabor amargo por no haber logrado la victoria, pero se puso segundo en el Mundial y adelantó a su compañero. Sí, o sea, hombre, dentro obviamente. de todo, como hubo actuaciones tan calamitosas como la de Webber, que comentaremos, como la de Vettel, que la justificaremos, más bien, como la del propio Button, pues oye, Hamilton salió bastante beneficiado. Empezamos ya, si te parece, el análisis del Gran Premio de Malasia. Zona baja, donde hay sorpresa. Bueno, podemos comentar las retiradas, si te parece, porque como no influyeron... Sí, yo hay una que quiero comentar. Bueno, para empezar, un pequeño detalle. Que es una defensa que hacemos. Kobayashi es buen piloto. Sí. En esta carrera estuvo opacado por el pedazo de carrerón que se marca Sergio Pérez, pero aún así tuvo un grandísimo ritmo. Es un piloto que hemos defendido aquí bastante y con razón, creo yo. Pérez al final de la temporada le sacó 6 puntos. Y estamos hablando de un Pérez que prometía mucho, que hace una gran temporada, con un coche que daba para hacer cosas. Kobayashi no estuvo tan lejos. Pero bueno, ya hemos defendido a Kobayashi muchas veces, no vamos a hacer un speech ahora. Yo quería hablar de Romain Grosjean. Este tío hizo, o sea, si tú piensas en Grosjean, en todas sus cualidades, en cómo ha sido su carrera de Fórmula 1. A mí, Grosjean y 2012 me invita a la violencia. Sí, aglutinó todos sus rasgos en este Gran Premio, en esta carrera. Salía sexto, gracias a la sanción de su compañero, avanzó una posición, hace una pedazo de salida, se pone tercero incluso, adelanta hasta Michael Schumacher, o sea, un salidón. Se estampa con Michael Schumacher, se van los dos atrás, vuelta 4, Grosjean se va a la grava y no sale de ahí. Y esa fue su carrera. Y dices, coño, es que es Grosjean.
destellos de talento de vez en cuando, sobre todo en estos años, cuando todavía era un piloto ciertamente prometedor. Decías, joder, este tío te deja a veces esos destellos de voy a ser un gran piloto, Francia necesita un piloto que esté arriba, yo soy ese piloto, pero enseguida, o sea, no le daba tiempo a mascar un poco la gloria, las mieles de la gloria, y ya lo tenías en la grava o ya lo tenías estampado. Luego ya cambió la cosa, cuando pilló tantos años en Haas y demás, pues ya era el meme por el meme, llevado a unos límites insospechados, pero este Grosjean era romántico para la Fórmula 1. Voy a intentar analizar a Grosjean sin tener en cuenta el drama que me supone 2012 y su nombre. Sí. Es un tío que tampoco quiero que nos extendamos mucho en esto. Es el perfil que la Fórmula 1 necesita en muchos aspectos. Mira que este año, pues justamente estamos hablando de 2012 como el grandísimo año, y al final también fue una temporada donde la mitad de la parrilla había o ganado un mundial o competido hasta la última carrera por él. Y además Rosberg, que en el futuro lo ganaría. O sea, era una salvajada de parrilla. Ya si contábamos pilotos que se habían subido al menos al podio, más salvajada todavía la parrilla que teníamos. Nombres carismáticos. Difícilmente se superará un año como este. Y a la vez yo creo que se necesita en toda parrilla que quiera generar espectáculo, Grosjeanes, un tío de eso, de que te empiece la carrera haciéndote un adelantamiento brutal en lluvia, sin miedo a nada, y que ese sin miedo a nada, esa inconsistencia, pues te provoque que se salga. Es que puede ser un Stroll ahora mismo. Stroll comete menos errores que Grosjean. Totalmente de acuerdo. O sea, eso lo voy a defender. O sea, no es cuestión de lo defenderé tal. Es que está ahí. O sea, está en los datos. Stroll comete menos errores que Grosjean. Pero es un poco ese perfil de pues voy a hacer una salida a lo Senna y después voy a meter una cerrada criminal y me voy a estampar. Y hasta aquí mi gran premio. Es un poco esa actitud vital. Además se le sumaba que había esa necesidad francesa de volver a tener a un piloto que no lo tenía, ni Grosjean era su grandísima esperanza. Porque claro, en Fórmula 1 en ese momento tenían a Pic. Pues por lo que sea su gran esperanza. Y a Bernier. Pues por lo que sea su gran esperanza era Grosjean. Además, en el momento de sus salidas, no es que sea un accidente fuerte ni nada, pero queda en condiciones de lluvia en la grava. No sacan safety car, los coches siguen pasando ahí con una velocidad totalmente habitual. Y ya no nos vamos a 2004, ni 2003, ni los 90, 2012. No, es que aquí, claro, quedaban 2 años para que sucediera el accidente. El accidente en mayúsculas. El accidente en mayúsculas, el de Bianchi. Y mira, yo te digo una cosa. Me alegro de que se haya mejorado en estos aspectos. Pese a que sí que es cierto que, oye, al no sacar el safety car, que yo creo que es un procedimiento, el de safety car, que se debería de mejorar bastante. Todavía la Fórmula 1 tiene margen para hacerlo. En esta época te das cuenta de las salvajadas que ocurrían. Más salvajadas que ocurrieron en esta carrera y que, como pasó hace 10 años, pues estamos aquí de jiji jaja. La bandera roja que sacan, luego la resalida, se tiran 9 vueltas, creo que son, detrás del coche de seguridad, a verlas venir, a ver qué tal está el tiempo. Nos hacen eso ahora y vamos, quemamos a alguien. 9 no fueron, porque se me fueron eternas. Claro, fueron 4 antes de la bandera roja y 4 después. 8, tampoco mide de tanto. No, pero tú decías que fueron 9 después de la bandera roja. Esta vida está para tergiversarla, Carlos. Claro, efectivamente, tienes razón. Sí, yo creo que aquí nos habríamos desesperado, pero no me parece de los escándalos más bestiales. De hecho, este año se han hecho cosas peores con el tema de la lluvia que en este Gran Premio. Esa es mi opinión. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos por abajo. Es que no nos podemos entretener 20 minutos en cada pilotillo. No, vamos a ver, no vamos a ir rápido, pero sí que nos vamos a ir quitando cosas. Por ejemplo, es que hablamos de bandera roja, entonces tenemos que hablar de uno de los héroes de esta carrera. Otro, no, más que héroes, antihéroes del Gran Premio. El buenísimo de Narain Karthikeyan.
¿Quieres más contenido de V9? Suscríbete a nuestra página de la plataforma A la Contra y hártate de nosotros. ¿Y qué recibirás a cambio, Mike? El podcast A Rebufo, con un análisis extra de cada carrera. Otro programa en el que puntuamos a cada piloto, 2 podcasts de opinión a la semana y nuestro programa Miscelánea, donde hablamos de todo menos de Fórmula 1. Además, con la suscripción tienes acceso a decenas de creadores de contenido sobre fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, cultura y mucho más. Suscríbete y ayúdanos a que V9 sea viable. Y recuerda, si no, triunfará la pérfida Albion. Este tío, ¿qué carrera se marcó? Es que Mira, estuvo a punto de conseguir, iba a decir, los únicos puntos de Hispania en su historia. No, el único 0,5 punto de Hispania en toda su historia. sí, Histórico. Contexto, cuando sacaron la bandera roja, había 2 pilotos que se ahorraban la parada, que les venía excepcionalmente bien. Uno era Bernier, que era el único piloto de la parrilla que aún no había puesto lluvia extrema, iba con intermedios, con una pista chopadísima, con charcos. Él iba con los intermedios por ahí. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Le Y salió luego bien. le salió, claro que le salió bien. Y luego estaba Kartikeyan, que directamente había salido ya con extremos y obviamente tampoco tuvo que parar. Pues Bernier se puso creo que 8º y Kartikeyan se puso 10º. Si la carrera no se hubiera retomado, que había posibilidades. Al final, 50 minutos parados, perfectamente podrían haber dicho, mira, esto ya no está, vamos Y a problemas de dejarlo aquí. visibilidad, de hora, de lo que sea, y que hacía 2009 había ocurrido eso. Claro, que no era la primera vez que pasaba en Malasia. Si se hubiera terminado ahí, Kartikeyan hubiera quedado 10º, se repartía la mitad de los puntos y se hubieran llevado 0,5 puntos el equipo Hispania. Hubieran sido los primeros puntos de la escudería, pero es que además, viendo lo que pasó después, hasta el final de la etapa de este equipo, hubieran sido los únicos en la historia. Al final se retiraron con 0 puntos. No pudo llegar ni siquiera ese medio puntito, pero es que no fue lo único que hizo Kartikeyan en esta carrera. Kartikeyan dijo, a ver, el año pasado, 2011, ¿quién quedó primero? Sebastian Vettel. ¿Quién quedó segundo? Button. Pues espérate, espérate que los destruyo. Hay que decir que con Button, que se tocó, no fue culpa suya, fue culpa de Button, que se pasó de frenada. Y le fastidió completamente. A él en Hispania le dijeron que tenían que salir más en la tele y él dijo, por supuesto. Y dijo, pues sujétame el cubata, que lo vas a ver bien. Y luego ya se da con Vettel. Esta causó más impacto porque... Causó impacto, de hecho, porque al acabar la carrera, bueno, Horner salió cabreadísimo con Kartikeyan. Vettel salió y le llamó idiota. Dijo, este Hombre, tío es un idiota. Hay una escena mítica en el Gran Premio, que es desde el coche, además no teníamos el halo y se veía mucho mejor. Vettel le dedicó una hermosa peineta al más puro estilo aragonés, desde el coche. Kartikeyan, después de la carrera, le llamó llorón. Bueno, no acabaron. Luego sí que se reconciliaron y tal, y se dieron la manito, pues como cuando Hamilton y Alonso tuvieron el beef, uno de los beefs esta última temporada. Pero bueno, fue una carrera donde tuvo encontronazos serios Kartikeyan, tanto con Button como con Vettel. Grande, gigante. Bueno, ahora que ya es uno de los grandísimos pilotos indios, un tipo más veterano, supongo que en vez de Kartikeyan será Fórmula Keyan. Ya, sí. ¿Ves? Me gusta- Este admito que a mí me hubiera costado cogerlo, porque es un chiste que se me atraganta. Se te atraganta porque es muy malo, pero es No, fácil pero de coger, que- o sea, al menos va directo Vale, pues al a mí mentón. a mí me cuesta, lo siento mucho. Va directo al mentón este chiste. No tiene matices. Hablando de mentones, un pequeño comentario centrándome más en la actualidad. Un comentario que nosotros nos hemos estado mordiendo la lengua durante mucho tiempo para no hacerlo y porque últimamente admito que nos estamos pasando con los chistes de este tema. Pero muchos seguidores nos lo han comentado por redes sociales, hay que hacerlo. Deportistas de élite alemanes, tenemos un mensaje para vosotros. No esquiéis, no se os da bien, dejadlo. Sí. Ya está. No lo decimos por nuestro bien, a mí me da igual, lo decimos por el vuestro. Parad ya. De hecho,
esto cuando viste la noticia es que Manuel Neuer, portero de Alemania y del Bayern de Múnich, se ha lesionado la mano y se va a perder toda la temporada. Se la ha lesionado haciendo esquí. Esquí de travesía, además, creo que era. Sí, del aburrido encima, ¿eh? Del aburrido, que dices, ¿Tú al sabes menos esquiar? lánzate ahí como un halcón desde el pico de una montaña. Bueno, da igual. ¿Tú El sabes caso es que me lo esquiar, dijiste, yo no sé esquiar ni... o sea, realmente, para mí esquiar es una de esas actividades que digo, es que no lo voy a hacer en la vida. Yo si supiera, creo que me gustaría, pero he esquiado una vez en mi vida y probablemente sea la última. Por mi seguridad y por A la ti del es que, resto de seres o sea, humanos. tú si andando ya tienes problemas para no caerte, imagínate esquiando. Es Mira, un problema innecesario. yo esquiando y algún día si te parece que hablemos de deportes o lo que sea, lo comento más algunas anécdotas que tengo en A la Contra. Os aprovecho para hacer la primera cuña donde os invito a seguirnos y apoyar el proyecto. Meme fuerte. Ah, que O sea, te sí, measte. No, que meme fuerte, meme. Ah, Meme. vale. No meme, aunque podría haber sido, porque para quitarse el traje de estos que ibas para esquiar, Bueno, como un mono de Fórmula 1. muchos pilotos siempre lo decimos. Mean, cagan, vomitan, se hacen de todo dentro del mono. Esto ha pasado. Pero esto ha vamos, si Michael Schumacher hubiera esquiado como yo, ahora mismo estaría paseándose por los circuitos porque jamás pasado. Ya. se le habría ocurrido intentar ayudar a otra persona. Bueno, el caso es que Neuer le pasó esto, me lo pasaste por WhatsApp y mi respuesta fue, joder, lo de los deportistas alemanes con el esquí ya está bien, no sé qué. Y un seguidor justo nos dijo lo de los deportistas alemanes con el esquí, total que le pasé la captura. Un saludo a este seguidor, pensamos lo mismo y seguro que mucha gente más lo pensó. Dejad de hacer esquí. Por cierto, me gusta mucho que hayas introducido este tema, del que no vamos a hablar más ya. Hayas introducido el tema diciendo, hablando de mentones. Bueno, ya está. Es que ha sido increíble. Más pilotos. Pedro de la Rosa. Pedro de Mira, la Rosa hablando estaba... de gente que se mea. Joder, es verdad. Hablando de gente que se mea, tuvo problemitas ya para salir, tuvo problemitas en la carrera, tuvo problemitas de todos los tipos de la Rosa. Hay que decir que pues, es que el HRT era un cúmulo de problemas, ese coche. Pedro de la Rosa en 2012 creo que me representa y nos representa a una generación entera, a los que ya hemos pasado la etapa universitaria y todavía queremos seguir estando ahí, en la cumbre de la noche. Me representa al Pedro de la Rosa de 2012. Porque probablemente... Tenía más años. Tenía más años, por supuestísimo, pero... No me amargues, cabrón. No, pero a lo que voy, Pedro de la Rosa en 2012, en cuanto a rendimiento, quizás es de sus mejores temporadas en Fórmula 1 que yo he visto. Sí que es verdad que no he visto tantísimas. Somos de una generación que ya lo pillamos de probador de McLaren. Que tenía un nivel muy bueno, pero ya lo de ser veterano era como de... Dentro de lo que era la parrilla, era de los más viejos, si no el más viejo. O sea, estaba ahí, después de Michael Schumacher sería él. Ya le costaba. Y esta carrera... Nosotros saliendo de fiesta, te cuesta arrancar, porque realmente apetecerte no te apetece. Y una vez arrancas, la cosa no es que vaya bien. No es que tampoco sea algo de decir, ¡buah! He arrancado octavo. No. Fondo de la parrilla y delante de tu compañero por circunstancias. Sí, es una pena porque, claro, este año fue su última temporada en Fórmula 1. Venía de estar, el año anterior solo había competido una carrera y era probador, pero el año anterior sí que hizo, 2010, casi toda la temporada con Sauber. Qué pena que no cogiera el Sauber de 2012, porque, a ver, no te digo que a lo mejor no hubiera hecho podios, porque sí que es cierto que Sergio Pérez en ese momento estaba haciéndose un lugar en la Fórmula 1 y estaba siendo muy rápido, pero podríamos haber visto a De la Rosa haciendo cosillas en la Fórmula 1. Sí, pero lástima. A mí eso me da, pese a que con Sauber además no acabó bien, ni creo que tampoco tuvo un año con mucha mala suerte. Ahora mirándolo con el tiempo, la única temporada que de verdad me da rabia de la Rosa es 2008. O sea, ya lo hemos comentado, que también hay que entender la decisión de Ron Dennis y de McLaren por edad y porque, joder, acabas de largar a Fernando Alonso, que es españolito, y vas a meter a Pedro por mucha historia que tenga con vosotros, y más viniendo un finlandés. Imagínate pues Matt bueno. Bishop cómo se hubiera puesto si llega a ver que
que nada más fichar por McLaren se ha quitado a Fernando Alonso y le meten ahí a De La Rosa de titular. O sea, se arranca la moqueta del baño y se ahorca. Y se pone a llorar ella. Y se seca con la moqueta. Bueno, qué asco. Uf. Qué asco, sí. Mucho asco. Vamos a avanzar con pilotos. Venga, ya hemos hablado de De La Rosa. De los Marussia no tengo nada que comentar. Estaba por ahí Glock y Charles Pic. Ya era gente pasada de vueltas. En Williams teníamos a Maldonado, que al final tuvo un problema y no terminó la carrera. Pobre Maldonado, o sea, siempre pasaba algo. Aunque él no lo sabía, seguramente, o sí, a lo mejor él lo tenía en mente, pero quedaba poquito para el momento más glorioso de su vida, al menos deportiva. Qué grande, Pastor. Sobre Maldonado no quiero comentar nada en específico, pero sobre Williams sí. Un año donde tenía un coche, no era bueno, era de zona media-baja, pero más ahora con lo que nos tiene acostumbrados, pues parecía que podía arrancar un poquito. Sí que es cierto que veníamos de una Williams donde ya no era ese coche campeón, pero sí que estaba en la zona media-alta. O sea, no hacía tanto que había sido, entre comillas, exitoso. Y mira que aquí defendemos mucho a Maldonado y lo seguiremos haciendo. Pero entre que necesitaban dinero, entre que Maldonado ponía mucho dinero gracias a su país de origen, también su compañero, que ahora lo nombraremos, ponía mucho dinero. La pareja de Williams en 2012 fue de aquella manera. Yo le veo más apellido. Hombre, apellido había. Apellido había. Apellido había. Bruno Senna. Manos no. Bruno Senna, aunque es la peor carrera para decirlo porque posiblemente fuera su mejor carrera en la Fórmula 1, Malasia 2012, la de Bruno Senna, quedó sexto. Se salió, o sea, en la mejor carrera suya se salió de pista. Sí, bueno, pero salía 13º. Sí. Se aprovechó del desgaste de unos pilotos como Rosberg, por ejemplo, de los errores de Jenson Button, del nulo ritmo de Massa, o sea, fue moviendo piezas, fue avanzando en carrera y adelantando, marcando tiempazos y logró un resultado, bueno, creo que fue su mejor resultado esa temporada, sexto, sí, fue su mejor resultado. Obviamente no el mejor resultado de Williams porque Maldonado iba a ganar una carrera semanas después, pero justo esta carrera Bruno Senna hizo honor a su apellido. Bruno Senna y Pastor desayuna. Ya. Sí. No, me parece muy bien. Ahí queda la cosa. Zona baja de la tabla, seguimos. ¿Qué será de Bruno Senna ahora? Nada bueno. O sea, tampoco. Fue el mejor brasileño de esta carrera, hay que decirlo. Sí, no. O sea, no estaba el listón muy alto. Siempre hablamos del hijísimo, tal. Este sería el sobrinísimo, podríamos decir. Sí, bueno, es que esto es una manía que tienen los brasileños. Oye, una cosa es que tú hayas sido piloto y otra que tu hijo, tu sobrino o tu primo lo tenga que ser. Las sagas de pilotos brasileñas, alguna les tiene que salir bien por inercia. Bueno, la de los Fittipaldi está siendo ya de venga, recoged la paraeta claro. Y dedicaros a otro negocio, no pasa nada. Nadie os obliga a estar aquí. Tú imagínate a esa familia Fittipaldi de repente. Pues el hijo del de las motos parece que esto se le da guay al Dohan este. Y que a Emerson Fittipaldi le crece un bisnieto y dice, no, yo es que me quiero dedicar a vender tornillos. ¿Cómo? Piloto, imbécil, tira, métete en el coche. O sea, ya está bien, déjalos que hagan su vida. Nunca nadie superará al guapo de Piquet, pero bueno, a partir de ahí Piquetín. Podemos analizar muchísimas cosas. Zona baja, sí que es cierto que dentro de poco ya nos metemos con nombres que nos tendremos que parar. Así que nombramos un poco al resto de, con todo el respeto, morralla que nos queda. O sea, más que morralla, gente que hizo una carrera, pues sí que, qué sé yo, hemos nombrado a Marussia, pues Timo Glock. Para ir con un Marussia te quedó 17º, no está mal. Petrov con el Caterham 16º. A partir de ahí, poquito más que contar. A partir de la 15ª plaza, sí que se avecinan curvas. Sí, empiezan a aparecer nombres ilustres. Ya hemos dicho que de Button hablaremos más tarde, hablemos de Massa. Hay que decir, ya hemos dicho, que el Ferrari en esta carrera era un desastre, no estaba para... No un desastre, pero que no estaba para grandes éxitos.
Sí que es verdad que Massa al principio avanza, se mete en posiciones de puntos, está en esa lucha más o menos y luego va cayendo. Sobre todo tiene una lucha, creo que con Bruno Senna y Di Resta o alguno de estos, o estaba Bernier también por ahí, estaba metido en esas luchas, con esta clase de pilotillos. Y se sale de pista y le adelantan los dos. Luego le adelanta Michael Schumacher, que también había tenido el accidente con Grosjean y estaba atrás. Casi le Una dobla a carrera, Fernando Alonso. casi normal. Es una carrera lamentable de Felipe Massa. Y es un poco... En 2010 todavía le habíamos visto algunos episodios de ojo, oye, que puedo, que estoy al nivel. Y en estos años ya decías, venga, Massa, ya apártate, por favor, que el de atrás va muy rápido, apártate. Y ya Massa está, es un que, desastre. en líneas generales, cuando oía que caía la lluvia, se escondía más que un niño de una favela cuando escucha el nombre de Florentino Pérez. Sí, O sea, sí, más sí. o menos están ahí 50-50. Qué mal se le ha dado siempre. Y justo venimos de que el último análisis en condiciones cambiantes fue Brasil 2008, posiblemente la mejor carrera o de las mejores que le he visto a Felipe Massa, y sobremojado. Aquí demostró lo peor. Lo peor, sí que aunque sea, dentro de lo malo, si lo contamos como segundo piloto, fue capaz en momentos puntuales de ayudar a Fernando Alonso. Y no ha sido el piloto de excepción, porque hubo otro que hizo una actuación más o menos similar a la suya, pero además sí que la hizo con un coche que estaba para ganar la carrera. Sí. Entonces, de Massa, ¿podría haber ofrecido más? Sí. Nos sorprende, y mira que lo hemos defendido también muchísimo, que en lluvia, en condiciones cambiantes y con el F2012 se haga una carrera mala. Pues hombre, yo no me he tirado de los pelos, No la sorprende. verdad. No ha sido algo de wow. Esta no me la esperaba. Un nombre, por ejemplo, al que es 14º, que es Jenson Button, nos lo vamos a saltar, ya os podéis imaginar los motivos. Aquí hay dos que van de la manita, que me parecen más analizables. Uno es Nico Rosberg, que tuvo una carrera en general complicada. Tampoco creo que fuera horrible, simplemente que de por sí los Mercedes tenían muchas dificultades con el tema de neumáticos, le vino todo al revés, hubo coches que por estrategia tuvieron más suerte. Pues es que tampoco creo que... Podría haber hecho pues como Michael Schumacher, una 10ª posición, una 9ª posición. El caso de Rosberg, el Mercedes iba muy rápido, sobre todo en recta, y de hecho tuvo una lucha bastante buena con Vettel, porque el Red Bull en esta carrera iba bastante lento en las rectas, pero el problema que tenía Mercedes ya no solo en este Gran Premio, sino en estos años incluso, pero en esta temporada, era que sí, que era muy rápido, que clasificaba muy bien, que era muy, muy veloz en recta. Luego se diluía como un azucarillo porque el desgaste era una bestialidad. Y esto es lo que le pasó a Rosberg en esta carrera, que fue cayendo posiciones y al final terminó detrás de su compañero que había tenido el problema del inicio. O sea, la posición, no voy a decir real porque al final cae por méritos propios, entre comillas, pero Rosberg llega a estar en la 4ª posición varias vueltas. Y va cayendo con Vettel, va cayendo con Raikkonen, con Webber, con los Force India. Fue un desastre el desgaste del Mercedes. Voy a ser pesimista por un día. Pesimista, tú. Ojo. Pesimista, sí, voy a dejarlo en el aire, como una pregunta al público que nos escucha, para que reflexionen. Y Vale. mientras reflexionan, miran en el infinito y nos siguen en redes sociales. Quien quiera suscribirse a La Contra lo hace, quien quiera aportar económicamente al proyecto mediante PayPal lo puede hacer. O sea, tenéis muchas vías mientras pensáis. Reflexionad mientras, que meter los datos se hace muy automático. El Mercedes de estos años, primero fue rápido, primero fue veloz a una vuelta, y luego ya aprendió, ayudas mediante, a tener ritmo de carrera y a no comerse las ruedas. El camino es ese, si quieres ser un coche campeón, porque en la cara B, si nos vamos al presente, tenemos a un Aston Martin que ha aprendido a tener unos neumáticos que no desgastan, a tener un buen ritmo de carrera dentro de la zona media, pero que tú no le pidas velocidad en recta, porque tiene un drag horrible. Tú no le pidas que te lo haga bien un sábado. Si quieres ser un coche campeón, solo hay una única vía. Si quieres ser un coche campeón, primero la velocidad y luego el ritmo.
Esa es mi pregunta. Yo no tengo la respuesta. Si alguien de la audiencia la tiene, que Tú nos lo tienes deje la en respuesta comentarios. porque al decir que ibas a ser pesimista, es que la tienes. No la tengo, ¿no? Ya. Entonces ya no eres pesimista. Ya O sea, has cambiado. no es que sea pesimista, es que No, hago pero lo una que quiero decir reflexión. es que has hecho la reflexión que aparte la has hecho en otras ocasiones y estoy en parte de acuerdo contigo. Mejor tener un coche rápido que tenga problemas y que les puedas dar solución a tener un coche lento muy fiable y decir, ale, pues ahora voy a intentar hacerlo rápido. Y vas por ahí. Sí, preferiblemente el Aston Martin, y no me quiero entretener en esto porque no tiene que ver con Malasia 2012, pero preferiblemente el Aston Martin yo elegiría que hubiera sido rápido y con problemas, un poco como ha sido el Alpine, y que fuera subsanando esos problemas poco a poco, más que, sí, va a coger de los coches más fiables de la temporada, qué guay, y que digas, ¿y de dónde le sacamos el ritmo? ¿Y cómo quitamos el drag? Preferiría que estuviera al revés la situación, pero es un tema para el futuro y no vamos a embarrar aquí porque vamos a decir muchas barbaridades sobre Aston Martin en próximos podcasts. Familia real británica. Temblad. Ya falta una, van a faltar más. ¿Somos los españoles que más monarcas británicos hemos llevado al hoyo? Desde tiempos, vamos, desde hace siglos. Sí. Felipe II estaría orgulloso de nosotros, Manuel. Id con cuidado. Id con cuidado. ¿Cuándo invitamos a Blas de Lezo a este podcast? El equivalente de Fórmula 1 a Blas de Lezo sería Helmut Marko. Pues no creo que se vaya a dignar a aparecer por aquí. Entre Bueno. los dos te hace una mirada penetrante. Sí, O un minigolf, según cómo se ve. las dos cosas. Bueno, Según el orificio que elijas. Daniel Ricciardo. Este tío perdió con Jean-Éric Vergné al final de la temporada. Esto es circunstancial. Menudo lo que queramos. mediocre, Nah, ahora fuera bromas, yo soy muy defensor de Ricciardo, siempre lo he sido. Aquí, bueno, le quedaban 2 añitos para coger el coche grande. Y fue medianamente protagonista durante la carrera, quedó 12º, superó a pilotos de más renombre. Es cierto que no tenía quizá las armas, es cierto que Vergné también por su estrategia estuvo más metido en cosas importantes, pero fue de los primeros que probó la opción de los blandos y ciertamente le funcionó y luego le empezaron a copiar. Poco más que comentar sobre su carrera. ¿Quieres hablar de Vettel, que fue su compañero años después? Bueno, a Vettel hoy lo voy a defender. Sí, Vaya eso sí. por delante, porque no me parece que hiciera una mala carrera, sí quizás un mal fin de semana. De Ricciardo lo único que quiero comentar, que es algo que hemos defendido bastantes veces, y a ti, yo creo que a los dos nos gusta, pero a ti más. Tú eres más defensor de Ricciardo Sí, que sí, yo, yo creo que seguramente. Pero en todo caso, en algo que estaremos de acuerdo. Pese a que tengamos diferentes puntos de vista, en todo caso optimistas sobre él. Oye, que Ricciardo posiblemente ha tenido momentos de ser campeón del mundo, de tener nivel para aspirar a ello, de ese cambio que hemos defendido cuando se fue de Red Bull buscando ser primer piloto porque sabía que con Verstappen nunca lo iba a ser, que ha sido capaz de ganar con el mismo coche, ya no solo a un Verstappen joven, sino a un 4 veces campeón del mundo, con circunstancias también, pero a Vettel, que no es cualquiera. Oye, tan cierto es eso como, por favor, dejad de vendernos la moto de todavía merece otra oportunidad Daniel Ricciardo en la Fórmula 1, que a mí me hubiese encantado verlo en Alpine, por ejemplo, el año que viene, porque creo que lo de McLaren, dentro de circunstancias, fue algo casual. Pero que tampoco es ningún drama, que no me lo vendáis como la promesa o el piloto todavía con capacidad para ser. Que en diferencia de edad tampoco se lleva tantos años con Vettel y Vettel ya No, se está sí. retirando. Creo que se lleva 2 años. Oye, que es que a lo tonto Ricciardo lleva 12 años en Fórmula 1, que ya es una carrera larga y ya ha conseguido 8 victorias. Es un tío que ha tenido un palmarés para dentro de unos años decir, ¡guau! ¿Te acuerdas de Ricciardo? Sí, qué pilotazo era, qué lástima su última época en McLaren, ¿eh? Y fin. Oye,
Es que al final, si hacemos leyendas a todos, pues... no sé. Espabilen un poco. Te voy a informar de una cosa. Me voy a saltar el guión. Voy a saltar a Webber. O sea, voy a saltar hasta Mark Webber. Hasta Me el parece cuarto. bien porque lo voy a relacionar yo con Vettel, entonces me parece estupendo. Pues yo lo voy a relacionar con Ricciardo. Venga. Para empezar, Webber en esta carrera dejó, no fue él, pero dejó un momento glorioso del periodismo español cuando en la repetición de la salida Lobato dice: pero bueno, mirad, esto sí que es noticia, Webber no ha perdido posición en salida. Y en ese momento le adelanta a Vettel. Ah, sí, miento, perdón. Sí que es verdad que luego recuperó la posición otra vez, pero fue un momento cómico y da a entender que, bueno, Webber no solía responder al nivel de su coche. Voy a decirlo sin matices, sin tapujos, sin ningún tipo de complejo. Daniel Ricciardo es más piloto que Mark Webber. Ya está. Estoy de acuerdo. O sea, ¿Estás de acuerdo? estoy- Y me has llevado la contraria sobre esto en este podcast, con lo cual Bueno, no me vengas aquí no ahora recuerdo. a subirte al barco. No, O sea, yo te suelto del barco y te caes al agua otra vez. No, pero te añado que para mí va en paralelo y que este sí que es el debate que hemos tenido. Ricciardo es más piloto que Coulthard. Ahí los veo más parejos, ¿ves? Pues yo no. O sea, yo elegiría a Ricciardo, antes que a Coulthard. Tú me diste el argumento de que Webber al menos había peleado un mundial. Y me lo diste también contra Coulthard, pero me lo diste contra Ricciardo. O sea, ahora no me vengas aquí de Del otro no yo me acuerdo. siempre he sido tal. En todo caso, Webber, qué menos que pelear el mundial con un Red Bull, con ese Red Bull. Ricciardo nunca tuvo el Red Bull top. Y bastante hizo. Mark Webber, en la temporada 2012, en la que su compañero gana el tercer mundial seguido, así casi nada, hace 4 podios en todo el año. Es una vergüenza y no me vais a convencer de nada ni nada. Es que peleó el mundial y tiene mérito. Me da igual. Mark Webber era un mediocre. a mí mediocre no lo considero. Como Sí, hoy le yo vamos sí. como vamos a decir cosas muy bonitas de él, un pequeñito apunte. Mark Webber en temporadas tan malísimas como la de 2012, donde además tuvo más competencia, hizo mejor año que Checo Pérez en 2021. Es que el año de Checo Pérez en 2021... pero en cuanto a victorias, por ejemplo, sí, consiguió 2 muy Hmm. seguidas, una en Mónaco y la otra en Silverstone. Pequeño apunte. Sobre Mark Webber, vaya por delante que yo sí que lo defiendo como un magnífico piloto de Fórmula 1. A ver, lo llamo un Me gusta. mediocre hablando de estos niveles. Obviamente, para estar tantos años en Fórmula 1 tienes que ser muy bueno. Sí, partimos de esa base, claro. Yo no voy a bajar al barro contigo de, pues tú me dijiste que Webber era mejor que Ricciardo. Sinceramente, porque no me acuerdo. En todo pero caso, yo sí, Manuel. yo en sí. todo caso, tú sé que eres muy de aferrarte a tus ideas y a no cambiar de opinión. El sabio es el que es capaz de cambiar de opinión con el tiempo y reflexionar. Te voy a llamar el sabio de Hortaleza. Llámame- En no, honor a el sabio Aragonés. dels camins al grau. Tendría Cuidado, que ser yo. no digas de dónde eres. Hombre, Que nos escucha mucha gente. en este barrio somos bastantes miles de personas que investiguen, que Que busquen. vayan puerta por puerta. O sea, tú piensas que más fácil es que un día nos apuñalen en el Cedro o a las puertas de Mestalla Sí. que a las puertas de nuestra casa, porque otra cosa no, pero nos falta sea, decir a qué bar vamos, en qué hora y a qué y Tú el ya día. asumes que en cuanto un seguidor nos encuentre por la calle nos va a apuñalar. No. Ni nos va a pedir una foto, ni va a ser un saludo, ni va a ser, coño, los pringaos de V9, no sé qué. Nos va a apuñalar. No, pero somos gente muy débil. O sea, igual un seguidor Joder. se viene muy entusiasmado a darnos en plan de ¡qué crack sois! Me da una palma de a mí me desmonta, Carlos. A mí me deja para la rastra y se queda sin podcast. Hoy que ha llovido en Valencia, ¿te ha dolido algún hueso? ¿La rodilla? ¿El La tobillo? rodilla, yo he tenido mucho esguince y eso me provoca dolor, pero yo para la Ánimo. lluvia no soy ningún... O sea, para eso soy muy poco valenciano en el sentido de que la gente en Valencia o en ciudades donde no estamos acostumbrados a que llueva, pues se queda en casa y no sale. Yo entre que tengo perrete y tal, lo saco, si me tengo que mojar, oye, pues luego me seco y punto. O sea, la Esto lluvia es no algo- paraliza mi vida.
Esto es algo que es digno de mención. O sea, a pesar de que llevamos 1 hora de podcast y tenemos que ponernos un poquito las pilas. Hablemos de la lluvia, Carlos. No voy a hablar de la lluvia, pero es que hay un tema que a mí me quita la vida. ¿Por qué cuando llueve la gente se lo toma como si lo que cae del cielo fuera ácido sulfúrico y se resguardan y no pueden estar a la intemperie? Cuidado, es que está lloviendo. Coño, que caen 4 gotas, métete ahí debajo. Que es agua, ¿eh? Y el agua, una vez cae, luego se seca. Y es agua, no hace nada malo. A veces se ensucia un poco porque a veces cae con un poco de barro y demás, pero que es agua, no te va a matar. Ya está, esa es mi reflexión del día, mi cuña publicitaria en este caso. El agua es buena. Este trocito lo vamos a cortar, subtitular y pasar a medios ingleses para que llegue el mensaje. El agua es buena, chicos. Y se lo pasamos a Lanjarón, Bezoya y todos estos para ver si nos quieren patrocinar. ¿Qué te parece? Uy, esa es buena porque Esa yo es soy buena, muy de agua, ¿eh? Yo soy de Bezoya. Bueno, ya Y nos metamos en marcas. no voy a en hacer la rima. No la hagas, yo no soy de ninguna marca, yo soy De todas. de la ciencia. No, yo soy de la que pague y punto. Seré de Bezoya o de la que haga falta. No me acuerdo Vettel, por dónde íbamos. Vettel. Bueno, sobre Weber estaba, a ver, el hilo sobre era Weber con Ricciardo, así. Igual que te digo que lo defiendo como un magnífico piloto, creo que Red Bull, quizás por la gran temporada que hizo en 2010, tardó demasiado en tomar la decisión de sustituirlo. Y en el Red Bull actual, donde además lo han llevado al otro extremo, de a la mínima cambiar el cromo, no me gusta ni una cosa ni la otra, Weber 2011 habría sido su última temporada en Red Bull. Sí, Eso es lo que creo. Sí. En el actual. Y ahí añado un nombre que antes llamábamos a Grosjean. Ojalá haberlo visto también en su sitio, porque tuvo opciones. Quizás 2012, esa temporada, el asiento de Weber tendría que haber estado ocupado por Jaime Alguersuari. Esto lo dijimos hace una semana justa, con lo cual no hace falta desarrollar. Y posiblemente la que viene. Y posiblemente la que viene volveremos a decirlo. Sebastián Vettel. Sebastián Vettel ya hemos dicho que en este momento de la temporada, obviamente venía de ganar 2 mundiales seguidos, había problemas en el Red Bull en el sentido de que les costaba encontrar la velocidad punta, pero era un coche que estaba para estar arriba, no es que estuvieran, no era un Ferrari de la vida en ese momento. Fue una carrera normalita de Vettel, pero es que normalito para Vettel era estar en lucha por podio. Y tuvo el incidente con Kartikeyan que desencadenó todo esto de que se llamaron idiota, llorón, no sé qué. Estuvo sin radio además, que esto yo no lo sabía y buscando info sobre la carrera y tal, antes de verla, leí que estuvo sin radio. Tuvo problemas también. Al final de la carrera, de hecho, le dicen por radio... mete el coche, no termines, y Vettel no hace caso. No sé si es que era porque él no tenía la radio y en el equipo no lo sabían, o simplemente es que ahí ya la tenía y no hizo caso. Bueno, y también porque en 5 minutos le envían 3 mensajes. Primero, que dejes el coche, luego que sigas y luego no termines. Y sin radio. Acaba 11º la carrera. Es que casi puntúa. Después de todo este lío, de todo este jaleo. Además recuerdo esa recta previa a la recta de meta, que son las 2 rectas iguales en Sepang, que va dejando de mierda por ahí, de las ruedas, con el pinchazo, va dejando debris y demás. Se mete en boxes y ahí pues su carrera parecía que acababa, aún así casi puntúa el chaval. Bueno, una carrera que no fue demasiado positiva para el bicampeón, que aún le faltaban, desgraciadamente, por ganar 2 títulos. Hoy me apetece ser civilino, Carlos. Quiero ser también gallego. Quiero hacer una reflexión que te digo todo y no te digo nada. Por cierto, este chiste ya lo he contado qué lamentable. mucho, pero voy a contar un chiste. Paco, dime algo que me deleite. Pues la vaca. Hombre, no. Este ya es Vox Populi. Este chiste. Ya pero bueno, para la gente que llega nueva. Para la gente que llega nueva. Lo que quería decir, y voy a ser gallego en mi reflexión sobre Vettel y su carrera, y ya pasamos al siguiente, y lo comparo con Weber. Para mí el fin de semana de Vettel
es peor que el de Webber, porque creo que sí que el australiano, circunstancialmente, pero en Malasia estuvo por delante y tuvo mejores sensaciones durante todo el fin de semana. Pero la carrera de Vettel, si tenemos en cuenta los problemas que tuvo, que creo que el equipo tampoco estuvo ni con él ni con Webber especialmente acertado. Siempre daba la sensación de que iban una vuelta por detrás del resto. Sí. Pues oye, es que este año, ¿quién no tuvo una carrera donde por lo que sea quedó fuera de lugar? Me parece lo normal. Y en ese momento tú te quedabas con un Vettel que decías, es que igual ni pelea por el campeonato, es que está perdido ahí, tiene a muchos delante, parece que Red Bull, y si Red Bull no llega, pero como siempre decimos, Ahí sí llegó, ahí sí llegó. en Red Bull tienen al Pelusa, al verdadero Pelusa. Y a partir de ahí... La temporada de Vettel es que se me llevan los demonios, Manuel, te lo tengo que decir. Ganó en Bahrein, 2 grandes premios después. Y desde ahí hasta Singapur hace 2 podios. Tiene 2 retiradas. 3 cuartos puestos, un quinto y un sexto. O sea, resultados que te podría haber firmado Russell esta temporada. Y a partir de Italia, ya después de Bélgica y del abandono de Alonso y de que se recorte la distancia, claro, es que gana 4 carreras seguidas. Es que así es un mundial que lo mires por donde lo mires. O sea, vas mirando momentos a lo largo de la temporada a todos los pilotos y a tal, y es imposible no ponerse a llorar. No ponerse a llorar, pero... Manuel. Como además no será la última carrera que analicemos de 2012, es una reflexión que haremos más. Yo siempre lo he dicho, a mí 2012 me dolió muchísimo más que 2010 porque la considero, y lo repito, aunque lo haya dicho ya en este programa, la mejor temporada de un piloto a nivel individual de la historia de la Fórmula 1. Y mira que normal os digo, oye, yo solo analizo desde 2005 porque es la primera temporada que de verdad... yo recuerdo haberla visto, más allá de que luego haya estudiado por friki cosas anteriores. Aquí lo digo, me mojo. Ni la he visto, ni ha existido, ni creo que en los próximos años veamos algo similar a lo de Fernando en 2012. Y teniendo la ventaja que tenía, pues duele muchísimo más. Al final lo de 2010 fue circunstancial, una mala estrategia, después de justamente un Fernando que sí que remontó en las últimas carreras. Pero antes de, por ejemplo, su victoria en Italia, parecía imposible que luchara por el Mundial, casi en 2010. 2012 fue dramático. Fue la cosa más triste que he vivido en mi vida. Pero justamente en mi vida formulera, quiero decir, por suerte o por desgracia. Bueno, claro, es que si te vas a otros deportes también ha habido cosillas por ahí. Pero hoy estamos para disfrutar del camino. Y creo que Malasia es una buena forma de entender para cuando nos hacen la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Que Carlos Sainz o que Fernando Alonso ganen carreras durante el año, luchen el Mundial hasta la última carrera y lo pierdan por un punto? ¿O que no? Pues aunque me vaya a joder una barbaridad, voy a elegir que lo luchen, porque carreras como esta quedan, pese a todo. Y porque lo bien que lo pasaríamos en V9 si tuviéramos una temporada de esas, ¿eh? Ay. Bueno, avanzamos, que vamos cortitos de tiempo. De Michael Schumacher ya hemos hablado. Al final rascó un punto, muy bien por él. Para ser un jubilado lo hizo bastante bien ese día. Vamos a hablar... Venga, Bernie, ya hemos hablado de él, ya hemos dicho que se aprovechó de la estrategia, acabó octavo. Muy buen resultado porque se mantuvo durante... Igual que Kartikeyan, obviamente no pudo, pero claro, eso estaba cantado. Mejor su tío escribiendo libros que él pilotando, ¿eh? Sí. Julio Verne. Julio. Bueno, pues Bernie se mantuvo ahí. Sí que quiero hablar muy brevemente de la carrera que hizo Force India. Salían el 14 y el 16, Paul Di Resta y Nico Hülkenberg, que ya estaba por ahí Nico Hülkenberg, y acaban séptimo y noveno. Si no fuéramos a hablar de los pilotos que vamos a hablar merecidamente en la recta final del programa, alguno de estos, sobre todo Di Resta, seguramente sería candidato a revelación del día. Estuvieron muy bien los dos, porque fue una de esas carreras que Force India te las dejaba de vez en cuando, durante toda su etapa en Fórmula 1, que decías, oye, no tienen el coche, pero van poniendo piedra sobre piedra y al final entran en puntos y se llevan un buen botín. Buena carrera de los dos. Force India es que es de los proyectos más divertidos
o al que más cariño le tengo de la Fórmula 1. Porque hemos vivido obviamente otros equipos nacer, fracasar. Vivimos esa explosión de 2010 con equipos de auténticos maulas, como por desgracia fue la propia HRT, donde tenían mucha ilusión, donde tenían incluso una buena mano de obra. Pero si no hay dinero, claro. Si no hay dinero ya puedes contratar ahí a quien quieras. Force India quizás es el ejemplo de equipo que lo vimos nacer siendo el último en la parrilla y oye, poco a poco creciendo. Si a eso le añades el hecho de que su dueño fuera un tío buscado en tropecientos países, que claro. Llegó un momento que dijo, oye, lo de meter dinero os vais olvidando. Oye, a mí Force India le he cogido mucho cariño. ¿Te gustaba? ¿Quién nos iba a decir que Alonso pilotaría para Force India? Sí, es verdad. No me es gustaba. Verdad. No, a mí tampoco. O sea, en su día no, y por ejemplo, no echo de menos esa bandera de la India que era el coche, no lo echo de menos. Tampoco echo de menos esa época anterior donde incluso se podía llegar a confundir con el propio McLaren en cuanto a colores y de todo. El Spiker. Sí, o sea, creo que ahora mismo, pues, no echo de menos a Force India quizás, siguiendo un poquito la estructura que luego evolucionó en ese Racing Point y al final, pues, Aston Martin, recordemos que Fernando Alonso pretende ganar un mundial con Spiker. Esa es un poco la reflexión. Con Midland. Con la reflexión que queremos hacer. Un coche rosa en la parrilla, esto son tonterías, es lo de menos, pero yo sí que echo de menos. O sea, creo que le daba colorcillo a la ciudad. A mí me parecía, o sea, el primer año me pareció bonito. En 2017 me llamó mucho la atención. Y que no, ese rosa chicle, no te digo que sea la cosa más bonita del mundo, pero no sé, le da un añadido. A mí que al final todos los coches los quieren hacer, pues todos blancos, todos negros. O sea. Recuerdo la cara de Checo Pérez cuando le preguntan, bueno, ¿qué te parece que vayas a pilotar un coche rosa? no le sentó muy bien al principio. Bueno. Cositas de Sergio ha tenido grandes declaraciones en favor de la igualdad. Si no, por ejemplo, buscar Sergio Pérez cocina en Google. Sí, no está bien reírse de estas cosas, Manuel. Bueno, Bernier ya hemos hablado, los dos Force India, muy bien. Bruno Senna también hemos hablado de él. Kimi Raikkonen, quinto. Carrerón de Kimi, salía décimo. A ver, tenía coche para avanzar. Me recordó su carrera a... Ya lo he mencionado antes, pero lo menciono otra vez. A George Russell. No te creas que comparo a Raikkonen con Russell. O sea, jamás lo haría. No se parecen en nada, ni en forma de ser, ni en forma de pilotar. Afortunadamente, en nada. Pero sí que fue una carrera de... Yo salgo décimo porque me han penalizado. Tengo un coche para avanzar. Voy a estar ahí, voy a sacar puntitos. En este año no puntuaba la vuelta rápida, pero la hizo él. Y sacó ritmo. Superó obviamente a Rosberg, que cayó para atrás, superó a Vettel, que también estuvo por delante de él la mayor parte de la carrera, y sacó una quinta posición bastante valiosa. Buena carrera de Kimi. Si esta es una pregunta que nos da para otro podcast, para un post, para un programa a la contra, que he dicho muy poco hoy, que os podéis suscribir a la contra y apoyáis el proyecto, poquísimo. Y si no, o también son compatibles, tenéis la opción de PayPal. Si Kimi Raikkonen fuera un personaje de Cars, ¿cuál sería, según tú? O sea, de los competidores, ¿quieres decir? Sí. O sea, claro, me puedes decir alguno, puede ser Mate, pero no me veo a Kimi Raikkonen siendo Mate. Es que por Mate personalidad el que más se parece es a Rayo McQueen, realmente. Sé que pues, vas a decir que no, pero... No, a mí de pequeño, y lo digo porque a mí no me ha parecido nunca el malo de la historia, me recordaba mucho a Chip. O sea, es que vas a decir que no es el malo de la historia. ¿No? ¿Cómo se llama? Chick Hicks o algo así. Sí, Chip Hicks. O sea, no es el malo de la historia. Pero Manuel, que estas cosas, o sea, entiendo que al hacerte mayor y como has leído muchos hilos de Twitter y tal, vengas y digas, no era el malo porque realmente es como Sid, el niño de Toy Story, el niño loco de Toy Story. No, le gustaba hacer juguetes y no era el malo porque solo se lo pasaba bien tal.
Vale, pero a la hora de ver esas pelis de niños, eran los malos. No me creo Vale, que que tú de sí. pequeño dijeras que Sharpay era la buena de No, High no, School Sharpay sí. Musical. Es que, o sea, pues Pero a ver. realmente el problema lo tenías tú. Porque Bueno, pero te, que te lo dan tampoco esto- mascadito porque eres niño y te lo pintan como el malo, ya está. Luego El aprendes problema lo otras cosas. tendría si dijera, pues los malos de la historia yo veo que son los que intentan huir de la cárcel en evasión o victoria. Entonces ahí sí que tendríamos Ahí habría todos un problemilla. problema. Pero que en el caso de Chip Hicks, yo ahora lo veo con el tiempo y digo, oye, pues es un tío que quería ganar, que lo único que hacía era pavonearse y que además, oye, que incluso se puede hablar de robo en esa última carrera de la Copa Pistón. Él hizo lo suyo y punto. O sea, creo que si fuera una historia real, nosotros hasta le habríamos apoyado por encima de Rayo McQueen Bueno, en es que algunos momentos. Lo de Rayo McQueen empujando al Michael Schumacher de la vida a la recta de meta después de meterse la toña, tú eres tonto, chaval. Tú eres tonto. Pero al Ya final, a lo que voy, es que a mí me recordaba Chip Hicks mucho porque yo de pequeño, Cars se estrena en 2006, y es una comparación que sigo haciendo, decías, yo de niño no me creo que no sé qué. Como además 2005 fue como fue, yo identificaba mucho a ese Fernando Alonso, un equipo entre comillas más pequeño, con Rayo McQueen, quedándose Sí, pero con Chip ellos. Hicks no me Incluso parece un te- Raikkonen, ¿eh? Incluso No se teniendo una parecen buena nada. relación con ese Michael Schumacher que no está en la lucha. ¿Y quién era en 2005 el verdadero rival de Fernando Alonso? No era Michael Schumacher, era Kimi Raikkonen, que estaba ya en un equipo bueno, que daba esa sensación de agresividad, ese coche plateado que siempre he defendido que imponía muchísimo. En 2006, oye, la decoración de Vodafone también es preciosa, pero esa violencia en el buen sentido, esa velocidad, nunca la veré como esa publicidad que tenían entonces. Mm. A mí sí que me recordaba. En todo caso, y Me volviendo a estás Malasia ofendiendo, 2012. Me estás ofendiendo, o sea que sigue con Malasia 2012. Carrerón de Kimi Raikkonen en su línea, temporadón en su regreso a la Fórmula 1. Nosotros más que lo hemos defendido. Que por cierto, ahora que se habla de galas de Fórmula 1 y de Sula James de turno, que les gusta, vamos, hacer como el movimiento para sacar, pero que al final acaba con una copa en la boca, pues creo que Sula James lo ha hecho bastante O en la durante la semana. Cuando tú vas, Kimi vuelve de ahí. ¿Le vas a contar tú cómo hacer el papanatas encima de un escenario Sí, pero y es que beber de más? Aquí se muestra la diferencia en calidad humana entre estas dos personas. Ben Sulayem es el típico borracho que cuando se pasa un poco, o sea, al margen de, no, que es musulmán, que no bebe alcohol, que sí, lo que tú digas, vale, que sí. Es el típico borracho que en cuanto se pone un poquito así mecedora, se pone agresivo y empieza a cogerte así del hombro y a zarandearte un poco, y que lo hace muy de broma y tal, pero está agresivo y está pesado y está toca pelotas. Raikkonen es el típico que en cuanto lo ves así un poquito tumbaete, está riéndose, le sale la risita, te abraza, te dice, joder, cómo te quiero, tío, eres mi mejor amigo, para lo que sea estoy aquí, ¿eh? Ahí está la diferencia entre estas dos personas. Ya está. Es más, quien quiera conocer cómo es alguien de verdad, tomaos una copa. O sea, la gente buena... O sea, que digas tú esto, que has salido en V9 diciendo que prohibiaris el alcohol en los menús No he de dicho que lo- carretera, que hay una cultura Hombre, en del un pub de alcoholismo, en un no bar sé de qué. carretera, Y ahora por dices supuesto. que para conocer a alguien tiene que ir borracho. Es que lo tuyo No, es... borracho lo no, tuyo es que de tú te coña. llevas, tú eres de extremas. Tú eres un fascista filosófico. O sea, tú eres un derrapón de la Fórmula 1 directamente. Basado. O sea, no hay que llevárselo todo al extremo, pero oye, ¿tú quieres conocer cómo es una persona de verdad? Tú no eres amigo de alguien hasta que no sabes lo que es estar una noche e ir los dos con el color de la cara subido. Y de este barco sí que Pero no me claro, baja nadie. tu verdadero yo es el que va bajo los efectos de una sustancia psicotrópica, o tu verdadero yo es tu verdadero yo en sobriedad. Es que aquí ver. abrimos un debate filosófico sobre la conciencia humana, el alma incluso. Quizás ahí depende mucho de la persona. Pero a ver, ¿cómo es Manuel borracho? Que tampoco es que haya salido tampoco muchísimas veces. En cuanto a personalidad, creo que no se diferencia mucho de la mía de normal, porque al final soy más torpe, sí, pero tampoco tengo mucho margen. Soy más tonto, sí, pero tampoco tengo mucho margen. ¿Hablo demasiado? Sí, pero tampoco tengo mucho margen.
O sea, Es como la evolución del Pokémon, ¿no? Son tus cualidades, pero aumentadas. soy Charizard. Ahora soy Charmander. Al segundo Gin Tonic soy Te ha costado Charizard. pensar un Pokémon, ¿eh? Sí, porque iba a decirlo con Pikachu, pero no me acordaba de la evolución. Era Raichu o algo así, ¿no? Estaba Raikou por ahí, ¿no? Raichu, Igual se Raikou. pronunciaba Raikou, claro. O sea, es que a saber, a mí nunca No me lo ha sé, gustado en la vida sinceramente, Pokémon, no la lo verdad. sé. Bueno, En todo caso, para seguidores que nos quieran conocer de verdad, si algún día nos veis e identificáis nuestra voz en un bar, nos vamos a hacer una foto, vamos a hablar 3 minutos si queréis, o incluso 5, venga, a lo loco, podemos estar un ratito guay. Si nos recibís con un gin tonic, a ser posible, la ginebra que no sea rosa ni a ser soplapolletes posible de estas. que no le echéis polvitos raros Claro. al Gin Tonic, cabrón. A ver si por la broma se nos acerca uno. Jaja, ¿cómo hacéis tantas bromas de Qué Lando risita. Norris? No, somos antidrogas. Eso vaya siempre por delante. Más pilotos, creo que ya estamos acabando más o menos Sí, con de la Weber, parrilla, Carlos. de Weber y Hamilton ya hemos hablado. Yo no hablaría más de ellos. Weber cuarto, Hamilton tercero. Ya está. Vamos, venga. Quedan 2, pero poquito más que decir, Carlos, de ellos. Sí, ¿no? Vamos a la sección final, al piloto del día, al piloto revelación y al piloto decepción. Vamos a ello. Antes de eso, el cierre lo voy a hacer y así enganchamos ya con lo siguiente. Aparte de ver la carrera, que por supuesto la hemos visto porque no nos podíamos acordar de todo si no, yo he estado buscando un poquito de información y me he topado con un análisis, una crónica en Car and Driver del periodista Héctor Campos. Y el primer párrafo, sinceramente, os lo voy a leer, si no, hoy tengo poca voz, igual me trabo y me pongo a toser. Para en tener poca 4... voz no has callado, macho. Hora y 20 aquí. Es que, claro. Pero bueno, os la leo porque es muy cortita y creo que resume a la perfección la carrera de Fernando Alonso en Malasia y seguramente su temporada o incluso su trayectoria. Y viene a colación del cartel que le sacaron de mágico para celebrar la victoria. Le llaman mago, y mago es el que hace magia, pero poco tiene la Fórmula 1 de magia. Hay constancia, saber hacer, trabajo duro, esfuerzo y algo de locura. Fernando Alonso reúne todas esas características. ¿Eso es magia? ¿Es Fernando Alonso un mago? Quizás sí, pero no por llevar a la victoria a un coche imposible, sino por hacer llorar a millones de aficionados en todo el mundo cuando nada, absolutamente nada, parecía indicar que era posible levantar el puño con rabia y señalar al cielo con el índice. Le llaman mago, y quizás tengan razón. Bueno, poco que sumar a esta magnífica Es que claro, pieza. a partir de aquí, todo lo que digamos ahora es chabacano, la verdad. Sí. Así que vamos a decir más cosas. Vamos a vuestra sección favorita. Gran Premio de Malasia 2012. Piloto de excepción, piloto revelación y mejor piloto. Es por hacer más análisis, porque ya os los imagináis a quién vamos a engañar. Decepción. Button. El problema de Button, o sea, si es el piloto de excepción, es porque echó a perder lo que podría haber sido una lucha por punto, o sea, por podio. Es cierto que se le complicó por estrategia, porque fue de los que paró en peor momento, pero si luego al salir te pasas de frenada y te estampas con Kartikeyan y tienes que volver a entrar, pues chico, a la cazuela. Había ganado la carrera anterior, que eso también cuenta, podía incluso presentar una candidatura para luchar por el Mundial. Si llega a hacer un primero y un segundo, un primero y un tercero, incluso si llega a luchar la victoria, pues podía presentar su candidatura. No lo hizo. Volvió a ganar carreras durante la temporada, pero ya pues es que es una actuación que definió un poco también las futuras carreras de Button. Sí, pero sobre todo viendo cómo se desarrolló el Gran Premio y qué posiciones hubo en esa quinta plaza que al final te ocupa Kimi Raikkonen, que salía décimo, ese cuarto con Weber, y luego ya tiene Bruno Senna, Di Resta. Sí, como haberte quedado cuarto o incluso quinto. Sí, sí. Estaba líder del campeonato. En caso de ser quinto, igualado con Fernando, pero Y que podía es haber cierto- salido manteniendo esa candidatura clara. Es cierto que esa parada después del toque con Kartikeyan se produce en la vuelta 15. Tenía tiempo todavía, había carrera por delante. Fue mejorando la pista. El McLaren en seco iba muy rápido, era el coche más rápido en ese momento.
y no avanzó. Podía tener algún problema, imagino, no se dijo nada en la retransmisión en ese momento, pero quedó solo por delante de Massa, de los coches mortales, vamos, o sea, inmortales en este caso. Bueno, no fue una buena carrera. Y además, otro factor, que aquí esto siempre es subjetivo, creo yo, igual que está el dicho ese de hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día. Pues aquí tenemos a un reloj casi suizo, en condiciones cambiantes, que alguna carrera tenía que hacer mala. Siempre se dice que Jenson Button, y con razón, ha sido de los mejores en este tipo de carreras. Sí. Pues aquí no. También, y en comparación con el propio Fernando Alonso o en comparación con Sergio Pérez, es que tomar decisiones locas y acertar es más fácil cuando sales octavo o cuando tienes un coche para dar la sorpresa pero no te juegas nada, que cuando lo tienes que hacer yendo primero o yendo segundo. Ahí te tiemblan más las piernas y eres más amarrategui. O sea, pongamos todo en su contexto. Pilotos en condiciones cambiantes y demás, Button siempre estaba en la mente de quiénes eran los mejores. Podría haber tenido sus fallos en una carrera con condiciones cambiantes como fue Brasil en esa misma temporada. Ahí no los tuvo. Aquí te voy a pillar muy a contrapié, porque, claro, yo lo he pensado, entonces ya es más fácil para mí. ¿Qué 3 pilotos destacarías en condiciones cambiantes que has visto tú? No en la historia, que hayas visto tú. Que yo haya visto En condiciones Fórmula 1. cambiantes. Alonso, a Button lo metería ahí. Y el tercero me costaría más elegirlo. Yo coincido, Alonso, Button, y si no el mejor a la par con Alonso, Schumacher. Hombre, claro, sí. Schumacher, yo es la cosa más... O sea, en lluvia, y mira que tampoco pilló un carrerón suyo en lluvia, Sí, pero porque pasaron por eso antes. digo que al final las carreras tochas de Schumacher en condiciones cambiantes son de antes de que nosotros viéramos Fórmula 1. Pero sí, te lo compro. Ahí queda Michael. En todo caso, de Button tampoco vamos a desarrollarlo mucho más. Al final es uno de nuestros protegidos. Eso también ayuda a que no le demos muchos palos. Gran piloto, mejor playboy, que diría lo bueno de Briatore. Y vago, también vago. ¿Ves? Es A este verdad. decíamos que Alonso lo llamaron vago en Alpine y tal. Briatore llamó vago a Jenson Button en 2003. O sea, Encima dijo, cuando lo has tirado. y lo dijo Hay de que ser forma cabrón. lo dijo de forma sibilina, porque dijo, bueno, a él también lo llaman playboy vago y mirad tal. O sea, fue una forma de decir, él es un playboy y un vago, pero bueno, puso la palabra en boca de otros. Aquí defendemos siempre a la gente que insulta a la cara. Entonces, en este caso, pequeñísima crítica a don Flavio, Sí. que en estos años andaba un poquito alejado de la Fórmula 1 por lo que sea. Por temas suyos personales. No Circunstancias, no tenía nada que ver. viene nada. Si había algo que recordar, ya aparecerá Matt Bishop para dejar un aviso en La Twitter. efeméride. Estáos tranquilos. Piloto revelación. Checo Pérez. Chequito, qué carrera se marcó Chequito. Entiendo que para mucha gente su carrera estuviera marcada al final por los errores que comete y que le impiden ganar la carrera. Vale, os lo puedo comprar, pero hay que poner en perspectiva lo que hizo Pérez en este Gran Premio. Pérez era un piloto que en su segunda temporada en Fórmula 1 todavía no se había visto en una situación de estas, no se había visto en una lucha por una victoria, ni siquiera en una lucha seria por un podio, y en la segunda carrera de la temporada el tío tampoco es que estuviera en la lucha, simplemente se metió él por cualidades propias. Acertó con la estrategia, fue de los primeros en parar y eso le permitió ganar mucho tiempo respecto a los rivales, y luego es que se pone a volar. Checo Pérez, se habla mucho de la persecución a Alonso, del ritmazo de Alonso con el Ferrari, del ritmazo en lluvia, pero es que Checo Pérez le seguía la estela a Fernando Alonso. Checo Pérez se dejó en otra dimensión a gente como Hamilton, a gente como Vettel cuando todavía estaba por ahí, obviamente a Webber, que estaba detrás de Vettel hasta que tuvo el incidente. El ritmo de Pérez fue increíble. Es verdad que, bueno, tiene errores tanto antes de la lucha, que ya tiene una pequeña salida que no le cuesta mucho, pero sobre todo a falta de 5 o 6 vueltas para el final, cuando ya estaba en el culo de Fernando Alonso, y yo creo que hubiera ganado la carrera, por muy buena que estuviera siendo la defensa de Magic, y ahí se sale.
justo cuando lo habían dicho por radio, que tuviera cuidado, que lo importante era traer la segunda posición a casa. Me recordó mucho a la radio en Monza 2020 que le dicen a Carlos Sainz, cuando dice la famosa frase de I want this win, Tom. Aquí no dijo que quería la victoria a Pérez. Y de hecho, se llegó a especular, tú fíjate la prensa inglesa, estos sí que son civilinos, se llegó a especular que Pérez no... O sea, que era un comentario, un código oculto, este comentario que le hicieron a Pérez por radio, de ten cuidado que queremos el segundo puesto. Se llegó a especular que se lo decían para que no ganara la carrera porque Sauber era filial de Ferrari. Una absoluta tontería. Primera, porque Sergio Pérez o cualquier piloto no habría hecho caso. Y segunda, porque es que no había ningún tipo de necesidad de ello. Pese a que Ferrari sí que es cierto que ayudas, o en momentos donde las ayudas entre compañeros de equipo eran ilegales, a principio de temporada había hecho. En el pasado, pero bueno, con un filial o como le queramos llamar, estoy seguro de que esto no tiene ni pies ni cabeza. En todo caso, Sergio Pérez, ya su podio fue muy importante. Era el primero en 41 años, el anterior fue de Pedro Rodríguez en Holanda en el 71, y leí el dato de que el único piloto que estaba vivo, también para que pongamos un poco en contexto la edad de los pilotos entonces, cuando ocurrió el anterior podio mexicano, era Michael Schumacher. Claro, sí, nacido en el 69, ¿no? Sí, y bueno, quizás de La Rosa, ¿no? Puedes buscar en qué año nació exactamente de La Rosa, yo creo que es más joven. Yo diría que es más joven que Schumacher, ¿eh? Pero por ahí andará, o sea, igual también nació después del podio. De La Rosa nació en el 71. Pues mira, por fechas ahí estará. Sí, pero sí, porque yo creo nació en febrero, sí que habría nacido, seguramente. Pues ahí está la cosa. De Pérez, más allá del error, que también hay que entender al ritmo que iba, condiciones donde la pista todavía tenía zonas húmedas, intentando adelantar a un Fernando Alonso que tenía bastante más experiencia en ese tipo de situaciones y que estaba defendiendo más inteligentemente con el KERS. Sí que es cierto que en lluvia con el Sauber, Alonso le metía 7 décimas o así, pero para mí lo importante no es comparar con Alonso, que hizo pues... Si estamos diciendo que es de las mejores carreras que le hemos visto, pues no me parece justo con un checo que estaba dando sus primeros pasos. Querer compararlo con él. En seco se lo come, pero además que se coma al que en seco era el séptimo coche de la parrilla o el octavo, no tiene un mérito excepcional. Para mí lo realmente relevante es que en lluvia era más rápido que el resto, solo superado por Fernando Alonso, pero es que en seco también Hamilton ni lo olió. O sea... No. No tenía Hamilton ningún tipo de posibilidad. No se pudo meter en la lucha pese a cometer el error que cometió Checo Pérez. Ahí, o sea, el baile que le meten los dos hispanos, tanto Alonso como Pérez, es de aupa, de aupa. Ojalá tener una carrera así en 2023, no, bueno, no estaría ojalá. mal. Bueno, el propio Pérez ya lo dijo, que él quiere que los hispanos estén arriba, luchando con los Red Bull y demás. Estaba pensando que, claro, esta temporada es famosa porque en las 6 primeras carreras, o 6 o 7, es que no me acuerdo, creo que fueron 7, gana un piloto distinto, ya lo hemos comentado al principio. Si no me equivoco, el primero en repetir es Fernando Alonso en Europa, en Valencia. Si no hubiera ganado ese día, si hubiera ganado Pérez, sería más bestial todavía la estadística, porque tendrías otro piloto más y ya serían 8 carreras sin repetir ganador, ¿no? Ojalá hubiera pasado, también te digo, no hubiese estado mal. Tampoco hubiera estado mal que Maldonado hubiera perdido en España y quizá esos puntitos habrían servido para otras cosas. Sí, que claro. aquí estamos siempre con ¡qué guay la victoria de Maldonado! Bueno, son puntos que a final de temporada te acuerdas de ellos por lo que sea. Pues como la de Raikkonen en Abu Dhabi, es que sí. Sí, pero al final son carreras que, oye, repito, lo importante fue el camino y datos como estos son los que engrandecen 2012. Una seguidora, que por cierto... No nombro nunca... Si alguna vez, por ejemplo, a la gente que nos paga por PayPal, que nos hace algún esto... Como se puede dejar un comentario en él, si queréis que os mencionemos en plan de tal persona sin decir cifras, nos ha ayudado, muchas gracias. Ponednos un simple sí en la donación. Sí.
Y así lo sabemos. Claro, es que generalmente, para dejarlo claro, no mencionamos nombres pues porque muchas veces mucha gente quiere mantener su privacidad, claro. Y por eso no... Que luego a la mayoría les da igual, que lo entiendo. Pero no sé, por eso lo decimos, porque si a alguien le molesta. Felipe, tranquilo, que tu secreto sigue... Felipe y Juan Carlos, aunque nos estéis siguiendo, podéis mantener el anonimato. Felipe, cada cual que le ponga detrás el número que quiera. Y no doy más pistas. Qué bobo. En fin. El caso es que una seguidora comentaba que había visto Malasia 2012 y un poco se atrevía a vaticinar los palos que le íbamos a meter a Sergio Pérez. Y oye, sí que es cierto que viendo el carrusel de hostias que le hemos metido durante 2021 e incluso 2022, se podía prever algo así. Ojalá ver a un Checo Pérez como en Malasia 2012 el año que viene. No es como 2012, ¿eh? Porque ya hemos comentado el tema Kobayashi, pero esa agresividad, esa capacidad para al menos intentarlo. Ser un piloto, oye, incluso como el principio de 2022, que si tienes que merendar muro, lo meriendas, que si tienes que tener una salida de pista, lo tienes. Pero si el Checo Pérez es ese mexicano que va a tener capacidad para en coches iguales ganar a Verstappen, cosa que yo siempre pondré en duda, lo siento mucho, tiene que empezar por un cambio de actitud. Mientras sea el capitán sonrisitas y el muy bien compañeros y oye, que te he hecho 200 podios esta temporada, pues su máxima aspiración será ser Coulthard o Barrichello. Es que a mí el Checo Pérez de principios de su carrera, a mí me volvía loco. Es cierto que sí. Yo, lo reconozco, en esos años en Fórmula 1... pues estaba metido en otras cosas, estaba metido en disfrutar con Raikkonen, que ya os he dicho 1000 veces que era un fetiche mío, y obviamente en las luchas de Alonso. O sea, ya tenía bastante con sufrir esas cosas. Pero yo a Checo Pérez lo veía como un piloto de, hostia, este tío joven, mexicano, con toda la afición que lleva detrás, con el carisma que tiene, porque tenía un carisma que flipas, un piloto agresivo, divertido, que si se tenía que meter la hostia se la metía, y hostias de estas impactantes. En carreras como esta en Malasia es una carrera donde te enamoras de un piloto así. Un piloto además, ¿por qué no decirlo? A veces irregular, que cometía fallos. Me gustaba ver esa rapidez pura que nacía de dentro. Y por eso me dolió tanto un año como 2013 para él, porque, joder, tuvo muy mala suerte de meterse en un proyecto así, de esa forma. Y es un proyecto que le lastró, obviamente, en sus futuros años. Qué lástima que... Esto era inesperado, pero tras Malasia 2012 te llegan a decir, no, van a pasar 8 años y de milagro para que Pérez gane una carrera de Fórmula 1. Pues no te lo crees. Dices, joder, pues qué chafón me acabo de llegar porque lo que vimos en ese Gran Premio era una estrella en ciernes. Y por eso, vuelvo a repetir lo que has dicho tú, por eso le metemos tantos palos a Pérez, porque nosotros hemos visto a ese Pérez que apuntaba a llegar a lo más alto. De hecho, en este podcast a los hispanos, al propio Fernando Alonso, solo le metemos un palo. Siempre que se habla de sus malas decisiones, nosotros siempre hemos defendido que el 90% de las que ha tomado eran las lógicas y las razonables, luego han salido mal. Yo siempre le he criticado, y ahora lo analizaremos un poquito más, que se fuera de Ferrari. A mí si en 2012 me preguntan cómo va a ser Ferrari dentro de 5 años, y me lanzo el pego y te digo... Sergio Pérez y Fernando Alonso serán compañeros en Ferrari. Sí, porque además tú fíjate que Kubica ya había salido de la ecuación, porque Kubica era siempre ese futurible para Ferrari. En ese momento, en esa parrilla, el que, si te preguntan, el que te salía a decir era Pérez para ocupar el asiento de Massa. O sea, sin ir más lejos. Estaba en Sauber y estaba, como tiene ahora, con un carrusel de dinero detrás, muchas circunstancias, es que... Sí. Era lo que pegaba. Y ojalá hubiera ocurrido y ojalá Fernando Alonso hubiera seguido muchos años en Ferrari, pese a que su vaticinio que hizo en su momento de mi decisión será mala de irme de Ferrari si ganan algún mundial en los próximos años. Yo no estoy de acuerdo con eso que dijo en su momento y punto. Como el entrenador del Benfica, cuando se fue. Claro, no, lanzo la maldición y punto. Pero luego ya depende de lo que hagas tú. Y creo que lo habría ido mejor con los italianos. En todo caso... Mejor piloto, Alonso. Es que a la hora de analizar carreras de 2012 es un nombre que se repetiría mucho. Sí.
esta dirías que es que obviamente luego viene Valencia esa temporada, pero si no existiera Valencia 2012, ¿dirías que es posiblemente la mejor carrera de Fernando Alonso? A ver, yo la mejor carrera de Fernando Alonso, más allá del resultado, para mí es Hungría. O sea, para mí, ahí sí que fue directamente jugó con el resto de pilotos. Fue insultante el ritmo que tuvo e iba a ganar la carrera. Y habría sido la grandísima salvajada. Hungría 2006. Sí, sí. Es o sea, que sí, Hungría... Alonso en Hungría ha hecho muchas barbaridades. Sí, pero claro, sí, Hungría o sea... 2006, perdón. Y ese adelantamiento que también es... Aquí te diría que mi favorito de Fernando Alonso, además en lluvia. Hay que decir que sí que te lo colocaría como entonces el top 3. Luego Valencia para mí siempre ocupará un lugar muy especial, me parece más espectacular. Le doy más mérito porque tiene adelantamientos más increíbles y difíciles. O sea, Fernando Alonso en el Gran Premio Europa 2012 tiene 3-4 circunstancias donde su carrera podría haber terminado fácilmente y se juega el tipo. Entonces eso le doy mucho mérito porque era el circuito de Valencia, sigue teniendo el récord de 0 adelantamientos en un Gran Premio. Sí, está de la manita con Mónaco ahí de los Tolilis donde nunca se adelantaba, pero de los mejores grandes premios de la historia de la humanidad. El de Malasia sí que es cierto que destaca porque sale con el 8º coche, tiene una mala salida porque además va por zona par y eso le dificulta todo bastante, se la juega por el exterior, tiene un grandísimo ritmo, el único, más allá de la salida que sí que se quita de encima los Red Bull, el único adelantamiento en pista que tiene es a Sergio Pérez y la retransmisión decide no mostrarlo. Es una de las grandes jugadas que el único en pista, a ver, a Webber también le mete un pasador más importante. Más allá de la salida, quiero decirte, el de Webber en la relanzada sí que es verdad que es espectacular, pues es brutal. Pero que no tuvo tanta agresividad en pista como la que necesitó ganar en Europa. Aquí fue a puro ritmo, en lluvia. Sí que es cierto que le he visto también de las cosas más descomunales, que era sacarle 6 décimas a Pérez y segundo y pico al resto, y que de ello dependió que luego ganara. Porque cuando la pista se secó, le iban arañando a razón de un segundo por vuelta, porque era el ritmo de Ferrari el que tenía. Luego además tiene momentos icónicos, se nos olvida decirlo, pero en el podio de Pérez a mí me emociona ver a Peter Sauber al borde del llanto. A mí la radio de Andrea Stella, que es un tío que ha trabajado con Michael Schumacher, diciendo que es de las victorias más hermosas que ha visto en su vida. Es mítica, es una barbaridad. This is one of the most beautiful. Momentos que para mí, el de Fernando Alonso sacando el volante y señalando ahí, como ha hecho, no era la única vez que lo ha hecho, ese escudo de Ferrari, es que era un matrimonio demasiado bien avenido, y te lo digo además, siempre que veo una victoria de Fernando Alonso con Ferrari, más allá de cómo acabaron, porque luego sí que es verdad que tiene esas victorias en 2013 y la victoria de 2011, sobre todo de 2010 y 2012 me duele ver la relación que había equipo-Alonso. Y aquí señalo particularmente a Matiachi. Un Matiachi que recordemos que sigue bailando por ahí por Aston Martin. Pero es que yo pienso además en lo que podría haber sido un Alonso arriba bene. Y vamos, o sea, hay ingleses que se arrancan la piel a tiras. Luego habría salido como habría salido. Yo no sé, yo creo que sí, que habría ganado un mundial con Ferrari en la era híbrida. Igual luego lo volví a perder a la última carrera y ya nos arrancamos las venas. Es que tú le has quitado mucho mérito a Mercedes en la era híbrida, pero por mucho que Ferrari estuviera para luchar, yo creo que tampoco les daba para ganar el mundial. Salvo un año como 2012, que para mí es único, incluso para Alonso, yo lo veo difícil, pero sí, te puedo comprar pero que hubiera estado más cerca. Te lucha hasta la última carrera, creo yo, algún mundial. Sí. Un 2017 te lo lucha, algún año te lo lucha, creo yo. En todo caso, Fernando Alonso tendría 20 victorias más. Sí, hombre, eso seguro. Y tendría 100 y mucho podios. Pues para mí entonces salió perdiendo, y a mí me causa amargura pensar en ese Fernando Alonso que al final se fue a hacerse la foto de que ahora tenía una gran relación con Ron Dennis y a posar con el coche de Senna detrás como si tener en la foto a un coche de hace 30 años significara algo. Pues no significa nada en Fórmula 1. Ya, efectivamente. Luego, me da lástima siempre que lo veo. Menuda descarga eléctrica se llevó con el coche. Claro, nuevo. hay que decir nuevamente que Malasia 2012 la comentamos exclusivamente para que Fernando Alonso se ponga al podcast, otro de nuestros grandísimos oyentes seguro, y diga... Y se acuerde. Sí. ¿Qué carrerón hizo ese tal tocayo? Qué carrerón, sí. Para mí Fernando Alonso en esta carrera fue
la golondrina púrpura, llamaría. ¿Por qué digo la golondrina púrpura? Pues mira, la golondrina es un pájaro, he buscado información, ¿eh? Es un pájaro Madre que cuando va a llover vuela bajo, ¿vale? O sea, se mueve bien en la lluvia, sobrevive, conoce el clima, se desenvuelve en esas condiciones cambiantes, se adapta y marca tiempos, marca tiempos. Por eso Fernando Alonso fue la golondrina púrpura en esta carrera, porque con la lluvia dijo, oye, mi coche en seco pierde 7 décimas con el McLaren, por ejemplo, y tantas décimas con Red Bull, con Mercedes, con tal. Pero en lluvia vais a mamar todos, vais a mamar bien fuerte. Y cuando pasó a Checo Pérez le dijo, vas a ser un gran piloto, eres un tío muy talentoso, pero espera, que hoy también te va a tocar mamar a ti, porque mira, es que soy Fernando Alonso y soy un man on a mission. Entonces, es una carrera histórica, la mires por donde la mires, cuando se escapa incluso de Pérez, porque ya hemos dicho que Pérez se había escapado de los Hamilton, Webber, Vettel, tal. Alonso se escapa de Pérez. Que luego se seca la pista, empieza a sufrir, hubiera perdido la carrera si no llega a ser por ese error, insisto, pero es que es una actuación auténticamente colosal. Te deja sin palabras y es preciosa, es beautiful, como le dijo un Andrea Stella entre lágrimas al acabar la carrera. Poco más que decir. Es que además tiene algo, lo comparo nosotros en su momento, como durante la temporada analizamos el Gran Premio de España 2013 y pese a ser la última victoria de Fernando Alonso y pese a las gradas llenas y que toda la sensación y cómo coge la bandera, cómo la pone encima del número, sí que tiene momentos emocionantes, a mí no me puso la piel de gallina porque era algo de, oye, qué guay, ojalá volver a vivirlo, ojalá volvamos a tener a Fernando Alonso, porque además sí que se junta ese aroma de la infancia para nosotros, sino en general a un español. Yo viendo Malasia me emocioné, como aficionado español a la Fórmula 1 y como aficionado a la Fórmula 1 y a Ferrari en general. Porque esto es un tema y ya para mí me parece lo último que tenemos que decir, que ya llevamos un ratito hablando. Casi 2 horas aquí para una carrera de hace 11 años. Ya casi. Claro. Ferrari hizo un mal coche en 2012. Nuevamente no estuvo a la altura de Fernando Alonso y no fue capaz de darle un coche ganador. Como equipo 2012, o sea, como equipo los que viajan a las carreritas, creo que sí que lo estuvieron y Malasia fue un ejemplo de ello. Hace una estrategia, y aquí sí que se puede hablar de primer y segundo piloto, se vio claro además durante decisiones de todo el año, muy favorable para Fernando, acierta en todo, tiene buenas paradas. Y el bloqueo y continuación, por ejemplo, que le hace más a Hamilton en boxes, sí. Me parece maravilloso, me parece una decisión que si ahora mismo te la hace un Red Bull, vamos, estamos mejor. Luego en el programa de A la Contra, el mejor equipo con un 10, Red Bull, qué barbaridad lo que ha hecho. Que te salga bien eso, ser capaz de conseguir un adelantamiento de esa forma, unas condiciones como había. Oye, me quito el sombrero. Es que hablamos de que no hubo adelantamientos en pista. El que los evitó fue Ferrari. Y el ritmo de Fernando, que también se hace vueltas de auténtica locura. Sí, para hacer... Es que hace undercuts, overcuts y lo que quieras. Pero a mí ese movimiento me parece decir a Ferrari, ole, ole y ole. Cuando aquí todavía solo hacía, pues, 2012, 5 años, es su último mundial de pilotos. Parecía que era antes de ayer. Bueno, sí. Otra reflexión, 2012, porque muchas veces hablamos, que esto me parece todavía más grave, porque al final, en 2007 te ganan el Mundial, venían de su época más gloriosa, 2008 te lo luchan hasta la última carrera, 2010 te lo luchan hasta la última carrera. Es decir, quitando, claro, desde que nosotros nacimos hasta 2012, había alguna temporada, donde Ferrari podía fallar, pero en el resto estaban mínimo hasta final de temporada luchando por el Mundial. Incluso las victorias de Häkkinen. Por eso te quiero decir que estuvieron ahí. Si, por ejemplo, creo yo, con esto igual tú estás en contra, pero creo que es obvio viendo lo apretado que quedó el Mundial. Si en vez de Irvine hubiera sido Schumacher, quizás el color del campeonato en el 99 hubiera sido otro. Es posible, sí, sí. Eso ya da para la ficción. Pero que en todo caso, hasta 2012, en todos los años, quitando 2011... 2009
y 2005, en todos Ferrari había sido candidato al título. Ahora hemos normalizado que desde 2012, y con alguna excepción de la era híbrida donde quizás le echamos más la culpa a Vettel, por circunstancias que hubo, pero también fueron la excepción, no la norma, llevamos más de 10 años donde Ferrari no es que no gane, es que no llega con opciones de ganarte el Mundial. Es un drama. Eso es lo verdaderamente dramático, porque al final ganar o no depende de detalles. Luchar por ello no, y Ferrari no lucha ya por ello. Pues poco más que decir. Tenéis post, por cierto, en redes sociales de los periodos más largos de Ferrari sin conseguir tanto título de constructores como de pilotos. Ahí están las épocas más aciagas para la escudería. Al final nos ha pasado como al Malasia 2012, hemos llegado al final pendientes el reloj por si hacíamos el límite de tiempo, que es un poco lo que les pasó. Hombre, aquí no hemos superado a ellos. Lo que duró aquí la no lo hemos en sí. superado. Ha habido veces que sí, duración de película de cine hemos tenido. En todo caso, oye, que os quedéis con ganas de más, ya lo sabéis, os vais a la contra, donde el mismísimo lunes o ahora mismo ya estaremos con más contenido, el arrebufo, 3 podcasts a la semana, no arrancamos. Muchas gracias por oírnos. Estamos flipando con los datos de final de año, también os lo decimos, ya os lo dijimos en su momento. Nos vais a seguir escuchando, pasan las semanas y ya os lo vamos avisando porque sé que la vieja guardia está muy pendiente de ello. Dentro de nada llegan las razones por las que cada equipo va a ganar el Mundial. Queda poquito, chicos, queda muy poquito. Hasta la próxima. Hasta luego.